Todas las empresas de infraestructura del mundo importante se han fundado por personas que son altamente técnicas. Yo tenía convicción absoluta de que FinTech iba a funcionar. Entonces no perdimos ni un segundo entrevistando clientes, haciendo research, calculando el tamaño del mercado, pero ni por cero. Su empresa mueve $3.000 millones al año. 3 billions. Cristóbal Grifero es el cofundador y CEO de FinTech, que busca convertirse en el sistema operativo de la plata en Internet. Si tú contratas gente A+, vaya a terminar haciendo algo extraordinario. Y el jugador A es, oye, identifiqué esto la semana pasada, acá está la solución, ya está implementada en producción y le estoy haciendo seguimiento de esta manera. Para nosotros era clave que FinTech fuera grande, porque para estar con una solución que íbamos a vender un par de millones de dólares al año y eso iba a ser todo, era mucho más fácil irme a trabajar como programadora a Google, y ahí nace FinTech como una solución real de poder competirle a los medios de pago tradicionales. Y que tú puedas fondear tu cuenta no con la tarjeta, sino con transferencia. Comía muy mal, me alimentaba mal, estaba con mucho estrés y en algún minuto yo sentí que me desconfiguré. Algo se rompió en ti porque no estáis funcionando. El ser humano cuando es joven tiene una tolerancia al estrés, puede llegar a nivel 20 de estrés máximo, pero cuando te estás haciendo más viejo, ese umbral ya no es 20, es 19, 18, es 15 y después basta con que te tomes 2 cervezas y una pizza y al día siguiente te sentís terrible. ¿Qué le recomendaría a un cabro 17 años, 18 años que está por salir del colegio? Quizá un poco polémico. Yo hoy día... Antes de seguir, más del 50% de las personas que escuchan este podcast de manera regular no están suscritas, por lo que te quiero pedir un favor. Suscríbete al canal, porque si te gusta lo que estoy haciendo, es la mejor forma de ayudarnos. Quizás es frío, quizás es vacío, pero mientras más suscriptores, más fácil es conseguir que nuestros invitados acepten nuestra invitación. Si se suscriben, yo les prometo que voy a conseguir a los mejores invitados, a las mejores mentes brillantes, para buscar ideas que inspiren nuestro trabajo, nuestro desarrollo personal y todo lo que andamos buscando. Muchas gracias. Vámonos directo al grano. ¿Qué es FinTech? FinTech es una plataforma de pagos, un sistema operativo de pagos, que te permite centralizar toda la operación de tu empresa en un solo lugar. Perfecto. Hoy, si tú querís recibir pagos por internet, probablemente tenéis más de un proveedor. Tenéis Mercado Pago, tenéis Transbank, tenéis varios bancos, sí. Conciliación en varios lugares, gente que te paga por fuera de tu plataforma, gente que te hace una transferencia, y eso es un caos operacional. FinTech es un sistema operativo que entiende esta complejidad, que tenéis muchas puntas, y lo mete todo en un solo lugar con inteligencia artificial, centralización, optimización, etc. ¿Cuál es la escala del negocio hoy día? ¿Número, empleados, equipo? Hoy día somos 100 personas en el equipo, 90 en Chile, 10 en México, partimos en Chile. Estamos procesando más de 3 billion al año y cerca de 4 millones de pagos al mes. Va rápido, porque en las entrevistas que escuché 1.2 millones y va bien, ¿no? Lo impresionante es que nosotros partimos FinTech el 2020, sí. Pero en pagos nos metimos tarde, nos metimos el 2022. Sí, a fines del 2022. A fines del 2022. Entonces llevamos 3 años en pago y pasar de cero a una empresa que procesa 3 billion al año. 3 billion, para el que nos escucha, son 3.000 millones de dólares al año. Sí. Que ¿Cómo se dice en pesos chilenos, weón? Es que el billion chileno sí, y el billion gringo es diferente. Sí, pero... Sí. Pero son 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, sí. No, una locura. Yo tengo etiquetera, Welco, ¿no es cierto? Que trabajo con FinTech. Y conozco otras pasarelas de pago, no las mencionemos para que no seamos odiosos. Pero yo trabajo en etiquetera desde el 2007. Y no había visto una pasarela que explotara tan rápido como ustedes. ¿Cuál crees tú que le ha permitido lograrlo? Yo creo que más simple que eso. Todas las empresas de infraestructura del mundo importante, dígase Stripe, dígase Plaid, dígase Twilio, se han fundado por personas que son altamente técnicas. Okay. Y creo que con Lucas, que es mi socio, o sea, yo y Lucas somos súper técnicos. Los dos podíamos programar. Cuando partimos FinTech, los dos éramos él y Lucas programando. O sea, yo y Lucas programando. Y eso nos dio al final un divide and conquer súper rápido. O sea, pudimos explotar un mercado con decisiones técnicas que si, por ejemplo, tú, no sé, tenías una empresa como Rappi. Rappi es una empresa del mundo físico que se escala con tecnología. Entonces, que el founder sea técnico, ojalá aporta, pero no es tan importante. Versus un FinTech, que es una empresa técnica que vive en el mundo digital, pero también se escala en el mundo digital. Entonces, la decisión que yo tomo como CEO o como CTO, mi socio, de si la API tiene esta forma o esta forma, es una decisión igual de importante que un estudio de abogado sea llevado por un super abogado.
Mm. O sea, tener una empresa de infraestructura técnica y que el equipo que lo lidera no sea técnico, creo que es un error gigante. No, total. ¿La plataforma ha ido evolucionando o han tenido que reescribirla en algún momento? Partió, bueno, esto ya es más técnico, pero partió con Ruby on Rails, que es un software, o sea, un framework de programación súper de principio de los 2000. Yo tomé esa decisión porque era lo que yo sabía hacer en ese minuto. Entonces dije, esto se hace en Rails y listo. Y la verdad es que hasta el día de hoy sigue existiendo el monolito Rails y tenemos otros servicios externos que están en JavaScript y frameworks como un poquito más de moda, pero en lo fundamental no hemos tenido que reescribir como algo nuevo. ¿Viste el podcast de Friedman con DHH, me encantó. 6 horas, ¿o no? 6 horas, sí. Bueno. Ahí decía que el problema de las empresas chicas que trabajan con React o con estos frameworks como mucho JavaScript, etcétera, es que trataron de imitar lo que hacen las compañías grandes como Meta, que ellos inventaron en el framework, ¿no es cierto? React. Pero el problema es que escalar empresas con microservicios, con backend, front y todo separado, era mucho más complejo que un monolito, ¿no es cierto? El típico problema de escalabilidad malentendido es yo quiero llegar a B, de A a B, y miro lo que hace Google hoy día, en vez de mirar lo que hizo Google hace 20 años para llegar de A a B. Totalmente. Entonces, claro, cuando tú partí una startup y querís prematuramente complejizar con microservicios, con frameworks nuevos que son difíciles de mantener, pero súper de moda, te está ahí disparando en los pies. No, una locura. Que nosotros tenemos Welcome. Solamente esto es una carta de amor a Ruby on Rails. Sí. Welcome está escrito en Rails desde el 2011. Y yo creo que solo el 2012, a fines del 2012, se hizo el motor de la aplicación y no la hemos cambiado nunca. Solo ha ido evolucionando, pero son toques muy chicos. Y yo miro ese software y digo, weón, esto es la raja, weón. En vez de estar haciendo un montón de tonteras con un montón de otros frameworks, ¿no es cierto? Y es súper, o sea, el principio de Rails, que yo también lo amo y quizás acá nos estamos poniendo un poco técnico, pero es no reinventemos la rueda, convention over configuration. O sea, Sí. hay convenciones para hacer las cosas y si quería hacer un login se hace de esta manera y si quería hacer autenticación se hace de esta manera y tú tienes que aprender las reglas para hacer eso, pero no tienes que estar reinventando la rueda todo el rato. Obvio. Tú dijiste que a los 16, 17 años viste The Social Network. Porque la película se estrenó el 2010. Sí, fue como los 18. 18. ¿Tenéis 33? Yo tengo 33, sí. Ya. No tenéis 17 hoy. Sí, 18. Ya. ¿Qué tanto te influyó esa película? La red social. La habré visto 15 veces, 20 veces. Y fue... Yo soy muy apasionado. Eso me caracteriza harto. Y para mí, elegir una carrera fue algo muy difícil. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio y segundo, tercero medio partimos con los test vocacionales y de repente te dicen del 1 al 10, ¿qué tanto te identificas estar en un laboratorio? ¿Qué tanto te gustaría esa experiencia? 10. ¿Qué tanto te gustaría estar en el mundo del cine? 10. Como que todo me parecía interesante. Yo decía, ¿cómo elijo? Porque terminaba el test y te gustaba todo. Me gustaba todo. Y veía que mi amigo le tomaba mucha ligereza a ese tipo de test. Como, oye, ¿a ti cómo te fue? Sí, no sé, no me importa mucho, como parece que soy bueno para esto. Yo no lo podía entender. Para mí elegir, en mi colegio también, elegíamos física, biología o química. Y matemático también. Podía elegir como el bajo, medio, alto. Entonces, lo matemático era fácil. La decisión era, me voy a meter al más difícil, me metí al alto. Pero después, física, biología, ¿cómo crees que a un niño de 17 años le están pidiendo básicamente? Yo lo sentía así, yo sentía esa presión, que tenía que decidir a los 17 años si tomaba el biólogo, que probablemente iba a decantar en que iba a estudiar medicina, o tomaba el físico, que iba a decantar en estudiar ingeniería. Y la verdad es que tomé los dos. Fui como el único del colegio que tomé como los dos fuertes. Tuve clases de física en un verano para poder en el fondo compensar la hora que no podía estar en el laboratorio de física en tercero medio. Después, en cuarto medio, terminé convergiendo a full física. Lo que te quiero decir con esto es que para mí el qué hacer con mi vida era así una decisión muy importante y yo sentía súper... que no lo podía corregir después. O sea, que la decisión que yo tomara en cuarto medio de mi carrera era algo que no podía rectificar en el futuro.
Y al principio yo decía, ¿en qué cosas realmente puedo ser como devoto a algo? Yo decía, en el deporte o en una carrera que sea más como no tanto como armar una empresa, sino una profesión. O sea, como el herrero, el carpintero, el programador. Cuando chico traté con el deporte, me fue muy bien siendo atleta. Y después con el atletismo te das cuenta que hay un límite que es genético. Sí, claro. O sea, eh, un blanco no le gana al mejor de raza negra del mundo. Eso está claro, es No, así. por supuesto. Y yo mido 1,77 y para ser yo era lanzador de disco. Para ser un buen lanzador de disco tenéis que medir arriba de 1,90 y tenéis que pesar arriba de 100 kilos y no era mi realidad. Sí. Entonces me fue muy bien en el atletismo. Pude ganar a nivel nacional varias veces, pero si salía para afuera, yo estaba a 10 metros de mis competidores de otros países. Traté con el tenis, me metí súper tarde, partí a los 14 años, en paralelo al atletismo, y jugaba todo el día, Nico. O sea, mi papá me regaló un libro de tenis, yo me lo leí 20 veces. En mi casa había una logia súper chica, y yo le pegaba a la pelota contra la muralla, adentro de una logia que ni siquiera me hago para un rebote, era como simplemente para sentir la pelota. Iba a entrenar todos los días, y para el tenis sí que era malo. Para el atletismo era bueno, pero para el tenis era malísimo. O sea, le metí mucha hora hombre, y nunca pasé de segunda ronda en un campeonato. ¿Qué te quiero decir con esto y cómo lo conecto con red social? Que fue la primera vez donde vi con mucha claridad lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Fue, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero programar día y noche hasta que algo me resulte y quiero serme el mejor programador del mundo, quiero ser un experto en algo. Y estoy seguro que si le meto mucha dedicación y estoy a tiempo, porque uno cuando es chico siente que se te está acabando el tiempo, al menos eso sentía yo con el tenis, que si no era bueno de aquí a los 16 años, ya obviamente no iba a ser tenista. Dije, acá estoy a tiempo, puedo ser un buen programador, parece que tengo dedos para el piano, y esta película me muestra un camino súper claro de lo que yo podría llegar a hacer si es que a esto le pongo dedicación, hora y lo exploto. Después de ver la película, pasaste por una startup, ¿no es cierto? Easy Task, ¿no es cierto? Easy Task, sí. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de Platanus. ¿Qué tan importante fue Platanus para ti de haber llegado a ese lugar, haber conocido a Jaime, a Pedro, a Agustín, todo ese equipo? ¿Cómo fue Platanus para ti? Para los que no saben, Platanus, hoy día Platanus es como el Y Combinator de Latinoamérica, sí. Pero antes Platanus era un software factory. Sí. En un minuto en que hacer software era súper rentable, pre-IA, ¿ya? O sea, en el mundo donde el software era caro. Y dentro de este mundillo del software factory, Platanus era el que más se estaba acercando al mundo del emprendimiento como me gustaba a mí. Sí. O sea, tenían acercamiento con las criptomonedas, tenían una empresa que se llamaba SurBTC, que era Buda, estaban partiendo Fintual, y así habían vendido una empresa que se llamaba Quiambre, que se la vendieron a Pillo ya en $1 millón, sí. Que hoy suena el exit más rasca del mundo, pero en esa época era una locura. No, una locura. Era una locura. Agustín escribió 2 posts en su blog. Increíble, ¿no? Ese post. ¿Cómo vendimos una empresa de 2 empleados en $1 millón? Yo ese post me lo leí 10 veces y lo mandaba a todos mis amigos porque encontraba, o sea, estos gallos son unos genios. Sí. Eso pensaba. Sí. Y ese tipo de comunidad, el otro día también hablábamos de esto, pero yo lo sentía como un Florencia en el 1500, donde acá había gente súper talentosa redescubriendo la forma en la que se podía hacer tecnología, con un concepto muy bonito que es Chile no solamente puede ser un país extractivista, sino que podemos como también hacer cosas más bonitas. Siempre hablamos de que ¿por qué le mandamos a los chinos el cobre y nos devuelven el computador? Bueno, acá hay una opción real de hacer cosas choras con gente talentosa y vender ese software para afuera. ¿Tú los conociste el 2015 más o menos? Yo los conocí a fines del 2017 haciendo una práctica. Okay. Hice una práctica, la idea era súper simple, me iba a quedar 3 meses para aprender y terminé enamoradísimo del lugar. Y todos programaban y tenían una cualidad que hoy es un poquito más normal, pero en ese minuto era súper rara, que eran los computines con personalidad. Era el computín con habilidades sociales, el computín íntegro, que yo cuando me metí a computación en la universidad, mi mayor preocupación fue
me encanta lo que estoy haciendo, pero veía a mis compañeros y existía mucho ese personaje como del nerd con Putin, con el cual yo podía conversar. Yo en general siento que soy bien flexible con quien converso y Sí. me puedo entretener con un nerd. Pero lo sentía súper reduccionista. O sea, yo decía, ok, está entretenido esto de conocer gente así de talentosa, pero yo también tengo otros intereses, también me gusta el deporte, también me gusta conversar con personas, y acá siento que se están empaquetando solo en un lugar. Y cuando llegué a Plátanos, ahí fue como este reencantamiento de se puede ser nerd, Y cool. pero también cool al mismo tiempo. Exacto. Y eso para mí era lo mejor. Sí, pues, y los cabros, bueno. Quiero hablar de PGB. Ujú. Para los que no saben, usted sigue haciendo paracaidismo, ¿no? Terminé hace un año. ¿Paraste? Sí. ¿Y paraste con el mismo contenedor? Paré con tu mismo contenedor, sí. Bueno, para los que no saben, yo te vendí mi paracaídas, güey. Y yo te conté esa historia. Y te lo vendí el 2018, en estallido social. Estábamos ahí en diciembre de 2019, perdón. Y yo vendí mi paracaídas para comprar el anillo a mi señora. Así que ese dinero fue directo a un anillo. Cacha. Pero en ese tiempo tú estabas ahí me acuerdo que conversamos y me contaste que estabas metido como en arbitraje, cripto. ¿Qué fue esa etapa? Me acuerdo perfecto porque llegué a tu casa, no te conocía, tú no me conocías. No, nos presentó hicimos el José, de Skydive Andes. Hicimos la transacción, nos dimos la mano y yo, o sea, hicimos fit al tiro. Yo caché que tú eres como Sí. el mundillo más nerd como yo. Y tú también te habías tenido esta startup o operación de arbitraje, yo también. Entonces, claro, no sé cuál fue tu pregunta, pero... ¿Qué es PGB, po, ¿Qué es weón? PGB? ¿Cómo PGB, te metiste en cripto? ¿Cómo arbitrar, weón? resumen, estaba en Plátanos, ¿cierto? Hice esta práctica maravillosa que me abrió un poco las puertas y los ojos el 2017. Termino mi práctica, yo me quería quedar ahí porque era un lugar increíble, con gente súper talentosa, pero no quería ser un programador de Plátanos, quería hacer algo, tener mi propia empresa. Claro. Y ahí surgió justo la idea de que Buda, que era SurBTC en ese minuto, un exchange de criptomonedas muy grande en Latinoamérica, tenía este problema de que había falta de liquidez. ¿Qué significa eso? Que si tú querís comprar un Bitcoin, en esa época, el 2018, lo vendíais a $20,000 y después si lo queréis comprar, o sea, te paso un Bitcoin, lo vendo a $20,000, perfecto, y lo quiero comprar de nuevo y lo compro a 22,000. Sí. Entonces había mucha diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Sí. Eso se llama spread. Y eso es matemática pura, o sea, ¿por qué algo... O sea, si yo hay $2,000 de diferencia entre la compra y la venta, acá hay una oportunidad. Sí. Y eso significaba que yo podía ir a Estados Unidos, comprar un Bitcoin en Estados Unidos a $19,000, venderlo en Chile a 20,000 y gané $1,000 de diferencia. Sí, claro. Que al principio uno lo piensa y dice, imposible, acá hay algo malo, esto tiene que ser ilegal, me estoy estafando a alguien, no puede ser, pero es la ineficiencia del mercado mismo. Sí. Y los mercados apuntan a ser eficientes, entonces, ¿qué pasó? Eso llamó el apetito de nosotros. Dijimos, esto lo podemos arreglar y armamos PGB, que PGB es de Plátanos, Grifero, Basaure. Okay. 3 socios. Yo era el socio operativo, o sea, yo iba a programar, yo iba a hacer todo y ellos me iban a poner, en el fondo, el know-how de cómo se hace una empresa, cómo me conecto al mundillo un poquito más de emprendimiento. Perfecto. Y partimos el 2018. Al principio yo nunca había programado con plata. Programar con plata es súper difícil porque las podéis cagar y si las cagáis en serio. Te diríais la plata. Y me pasó una vez. O sea, si queréis te cuento la historia, pero si tú programáis una regla mal, el computador hace todo muy rápido. Sí, o sea, opera bien de forma muy rápida y también si es que tú le das una instrucción mal, esa instrucción mal la va a repetir y repetir y repetir y repetir. Y pues cuéntanos el cagazo. El cagazo fue que un año de haber corrido esta operación, al principio partimos súper conservadores, con muy poquita confianza en el robot, con muy poquita plata, no sé, le pusimos $500 al principio, la cuestión empezó a funcionar. Parte del problema de calcular cuánto voy ganando, porque tenía plata en Ethereum, plata en Bitcoin, plata en pesos chilenos, en pesos argentinos, y al final del día tenéis que sacar la cuenta y ver si es que saliste positivo o negativo. Sí. Y regularmente era como, oye, ganamos $10, ganamos $20, ganamos $40. Y en un minuto nos empezó a ir súper bien, pero no teníamos tanto capital propio. Y Buda, el mismo Buda, dijo, oye, ¿sabéis qué? Me gustó esto que estáis haciendo,
¿por qué no me lo vendís como un servicio? ¿Por qué no yo te arriendo tu software? Yo te pongo de mi plata, de la caja de Buda, Sí, claro. y uno, sí gano plata como un stream de revenue adicional para el negocio, pero también ayuda a mis mismos clientes a que tengan un mejor precio. Si al final el arbitraje Sí, claro, es súper sano para el mercado porque hace que las personas puedan comprar o vender un precio justo. Claro. Entonces, ya PGB no era simplemente arbitrar mi plata, que eso es riesgo que yo manejo y si es que la cago, la cago. Sí. Ya estaba arbitrando plata de una De otra. empresa, de un tercero. Y al principio, como todo, uno parte con harta confianza, o sea, perdón, con harta paranoia, pero después, si al día uno la cosa anda bien, lo vais soltando, ya vais durmiendo más tranquilo. Obvio. Día 2 check, mes 1 check, mes 2 check, y al final, el tercer mes, uno se vuelve mucho más relajado. Y yo desarrollaba, mandaba un feature a producción y ni revisaba porque ya tenía mucha confianza en que el robot funcionaba bien. Sí, claro. Y un día mando un deploy a producción un miércoles en la tarde, tipo 6, 7 de la noche, y ya queda muy poca gente en la oficina. Y justo me puse a ver el mercado, me encantaba ver el mercado, ver las velas, en ese minuto Bitcoin estaba explotando, entonces era súper volátil, daba Sí. mucha emoción ver qué pasaba de un minuto de 15.000 a 20.000 a 30.000. Sí. Y me gustaba ver el mercado, de repente estaba viendo el mismo Buda, el mismo mercado local, y veo que el libre orden se empieza a romper. Y era que alguien estaba comprando y comprando y comprando Bitcoin a precios ridículos. Y dije, qué raro. Alguien está muy desesperado comprando. ¿Qué estará pasando acá? Sí. Y era absurdo. O sea, no sé si habéis visto un libro de órdenes, pero son como, Sí, los literalmente como varias barritas, una encima de la otra, cada una con un precio, y veía cómo a todas desaparecían y se comprimían. Y se comprimían. Y lo que empieza a pasar cuando no hay liquidez es que tú al principio, si, no sé, compráis mucho, compráis a $20.000, y después, si es que nadie más pone una orden, después compráis a $21.000, después a $25.000, después a $30.000. Sí. Entonces, el precio de venta o de compra, dependiendo si estáis vendiendo o comprando, empieza a aumentar o disminuir, pero exponencialmente. Sí. Y ahí dije, Cresta, ¿qué pasa si fui yo? Y le puse por si acá apagar al robot, apreté el botón rojo, apagar, y la cuestión paró. Y ahí caché, Cresta, me acabo de pitear Buda. Porque era la plata, la caja, o sea, pues la plata que pagaban los sueldos. Sí, claro. Y estaba Jaime Bunzel al lado, le toco el hombro y con cara de pollo de huesado le digo, Jaime, creo que la calle. Digo, fue, yo creo que del minuto más estresante de mi vida, pero por lejos, porque no podíamos, no había cómo dimensionar qué tan grande había sido la cagada. Y fue muy rápido, fueron 10, 15 segundos. Sí, claro. Sí, claro. Perdimos más o menos $20.000, Ok. pero en 10 segundos. Si eso yo lo dejaba prendido ¿Toda la noche? ni siquiera toda la noche, un minuto más, Buda quebra. Claro, podría haber sido 100.000, 200.000. Exacto. No, es una locura. Y estaba pensando que, claro, en ese tiempo las cripto eran, no sé, los bancos te cerraban la cuenta bancaria si pensaban que estabas haciendo arbitraje. ¿Te pasó algo de eso, no? Fue terrible, o sea, teníamos que decir casi que vendíamos completo Para mandar plata para afuera. para poder operar. Había una cacería de brujas al mundo cripto. Sí, Era algo totalmente, era como que eras un desquiciado por querer meterte en el mundo cripto, para la banca. Yo hice harto arbitraje en esos años, yo te conté una vez. Pero lo hacía a mano. Me hice un robot en Rails que me avisaba cómo estaban los mercados afuera y adentro y me avisaba cuando estaba la oportunidad de arbitraje. Encontraba un 8% de spread. Entonces decía, ya, voy, pero la ejecución la hacía yo manualmente. Y lo que hacía era que despachaba con Swift plata para afuera y después compraba afuera y me traía para Chile y hacía el arbitraje. Y bueno, dos bancos me cerraban la cuenta. Era como, su cuenta ha sido cerrada. Aquí está el vale vista con lo que había adentro. Adiós. Es que eso es como esa impotencia de que ni siquiera tenía una opción de apelar a preguntarle, oye, ¿por qué me estáis cerrando la cuenta? Es que no entendían, pues. Y tratamos de abrir cuenta con todos los bancos de Chile. Y finalmente encontramos uno que pudimos estar bajo el radar mucho rato, pero también la estrategia, un poco el negocio del arbitraje, y creo que sigue siendo así, no es el robot de arbitraje mismo, porque eso, obviamente, uno tiene que estar súper fino y cada vez llegan más arbitradores y tu robot tiene que ir siendo más rápido. De hecho,
está este típico mito de que en la bolsa de Nueva York los arbitradores tratan de ponerse lo más cerca posible de la bolsa para tener 10 milisegundos menos de latencia. Está ese factor, pero sí hay un factor que es mucho más dominante, que es la continuidad operacional. Okay. Y es poder tener buenas relaciones con los bancos, poder tener buenas relaciones con las casas de cambio, poder hacer este negocio de forma limpia de que tú estás ahí moviendo, literalmente, movíamos $100 millones al año, y llega el servicio de impuesto interno a fin de año y no había hecho ni una factura. Entonces explícame, ¿cómo moviste $100 millones al extranjero en un año? ¿Y quiénes son tus clientes? No tenés ninguna factura para demostrarme tus ventas, y ir a explicarle eso era un desastre. Entonces, esa era un poco la dificultad del negocio, muy bonito. Todavía existe, paga dividendo, es un negocio rentable. ¿Y tenéis clientes en eso? Y no tenemos clientes hoy día. ¿Manejan solamente los fondos de ustedes? Solamente plata nuestra. Perfecto. ¿Cómo administrabais? Porque eso pasa todavía en la red, en Bitcoin, en Ethereum, que de repente las redes se congestionan y tenían, por ejemplo, mandáis una transferencia y de repente se demoraban en las confirmaciones. Porque la red de Bitcoin necesita como 3 o 4 firmas para que se haga la transacción, ¿no es cierto? Y en esos años, como estaba todo tan loco, se demoraba. ¿Eso hoy día sigue siendo un problema o ya Está no? súper resuelto. Ok. ¿Pero en ese minuto no te generó problema? Quizá alguna vez, pero no me acuerdo que haya sido un problema puntual de esto es un problema para el negocio. ¿Qué crees tú que de PGB aprendiste para lo que, como en el nacimiento de la idea de FinTok? Quizás la continuidad operacional, la relación con los bancos. Para mí, yo soy fan del mundo cripto, por razones políticas, por razones prácticas. Creo que el mundo va para allá. Y yo, cuando me metí al mundo cripto y Bitcoin, fui súper ingenuo. Yo pensaba como, oye, al dólar le quedan 2 años. O sea, porque no tenía para mí en mi cabeza no tenía sentido que el mundo siguiera usando dólares. No, Si tenía una tecnología que era mejor, que era deflacionaria, que... A nadie le hace sentido aún. Pero yo pensé que iba a pasar mucho más rápido. Y con el tiempo fui madurando y también dándome cuenta que, si bien Bitcoin era el futuro, no iba a ser como un apagón del mundo fiat, sino que iba a ser una transición. O sea, Bitcoin o la moneda que sea iba a ir subiendo, stablecoin probablemente, fiat iba a ir disminuyendo, y en algún minuto íbamos a tener una dominancia del mundo cripto. Y dije, ok, el fiat y el mundo cripto tienen que convivir. ¿Me puedes explicar qué significa fiat? Fiat, moneda fiduciaria, o sea, plata normal. Plata, dólares, dólares, argentino, claro, mexicano. peso argentino, peso mexicano, peso colombiano, etc. Continuamos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta transición se haga? ¿Por qué? Porque las cripto tienen propiedades que son maravillosas. O sea, es plata que podéis programar, es plata que podéis trazar, es plata que vive en Internet. Si tú querís hacer una operación tan simple como ¿cuál es mi balance?, lo podía hacer vía una API. Si queréis saber cuáles fueron mis últimas 10 transacciones, podía hacerlo vía una API. Sí. Pero el mundo de la plata, yo tenía todo automatizado en PG. Todo. Pero no podía automatizar nada relacionado al fiat, al peso chileno, al dólar. Y decía, esto está raro. O sea, ¿cómo puede ser que yo pueda automatizar todo esto, pero toco plata normal y no pueda ni siquiera ver cuál es mi balance? Tengo que sacar el Digipass. Bueno. Pero una locura. O sea, como una empresa que la plata es de las cosas más importantes para la operación del día a día, y no podía saber cuánta plata tenía en el banco. No podía hacerlo si una persona entre medio. Entonces, un poco el leitmotiv de FinTok fue: Bitcoin tiene propiedades increíbles. ¿Qué tal si esas propiedades se las llevamos a la plata mientras existe esta transición? Fue una evolución natural. O sea, PGB, sin PGB no existiría FinTok. Yo creo que no. A no ser que Luca, creo que Luca venía con la idea de hacer algo, ¿no? Sí, Luca, mi socio, claro, él venía también con la idea de hacer esto mismo, pero yo creo que PGB se nutre mucho de esto en algún minuto. 2 preguntas. ¿Cuál es tu stablecoin favorito? Porque pueden algunos, ¿te acordáis de Luna? Me acuerdo de Luna. Que cagó. No sé si era una stablecoin, pero ¿hay algún stablecoin que se pueda confiar? Así, pero 100%. O ninguno es 100%. Lo que pasa es que la mayoría son como de capa 2. Entonces, claro, tenéis USDT, USDC, y tenéis las que son basadas en protocolos de Ethereum, como Luna. Yo confío mucho en USDC, me parece Circle. USDC, sí. USDC. Sí.
Ok. Me parece como la más seria, pero sigue habiendo una entidad que controla su emisión. A diferencia de Bitcoin, donde no hay una entidad que controla su emisión. Y eso es lo que yo encontraba bonito de Bitcoin, que dejamos de depender de lo humano Mm. y es lo que usaría una inteligencia artificial. Sí, claro. No, por eso y ahora el mundo de la AI, inteligencia artificial con cripto, como que es como... Conversa naturalmente, no tienen que una IA, si es que tenemos AGI en algún minuto, no tiene que ir a abrirse una cuenta de banco, puede tener Bitcoin en su wallet Bitcoin y comprar servicios por internet sin pedirle permiso a nadie. Sí, claro. Y sin una... ¿cómo se dice? Una representación jurídica, Claro. una persona jurídica, sino que puede actuar digitalmente. No, una locura. Volvamos a Luca. ¿Cómo lo conociste? A tu socio. Estábamos en 2019, época estallido social, prepandemia, y Platanus ya estaba abarcando demasiadas manos con estos proyectos que tenía. O sea, tenía por un lado PGB, que era el proyecto más chico, que de ellos tenían Platanus como Software Factory, que tenían Sí. muchos clientes, cada Sí. cliente con un problema diferente. Los clientes le pedían a Platanus, oye, hagámonos socio. Tenían Fintual, tenían Buda, y un poco lo que, esta es mi interpretación, pero lo que se fueron dando cuenta es que eran muy buenos para iniciar proyectos del software. Antes de este mundillo Platanus en Chile, si tú querías partir una empresa, era un mundo de tradición oral. O sea, no había mucha información disponible en Sí. Internet de cómo se parte, cómo se contrata gente, cómo divido el equity entre los fundadores, qué necesito hacer para hacer un MVP. Y eso Platanus lo había hecho muy, muy bien y Muy muchas bien. veces. Sí. Entonces, tomaron esta tesis de son muy buenos empezando ideas, son muy buenos acompañando ideas, pero naturalmente no tenemos manos para poder acompañar empresas por el resto de su vida. ¿Por qué no lo hacemos inversionistas? ¿Por qué no hacemos un YC para Latinoamérica? Y ahí nace Platanus Ventures 2020, y en este primer batch me ofrecieron participar, porque ya yo le había dicho que quería salirme de PGE. Yo creo que tú eres el paciente cero de plátano. Soy el paciente cero de Platanus, sí. Y yo estaba seguro que quería emprender, pero venía de un PGB donde mis socios no eran operativos. O sea, tenía socios en el papel, pero en el día a día yo lloraba solo. Y emprender es duro, po, si eso no es ningún secreto. Y yo quería llorar con alguien, quería iterar mis ideas con alguien, me encanta pizarrear, agarrar la pizarra, qué tal si íbamos por acá, por allá. Entonces yo quería un socio sí o sí, y quería uno, no quería más de uno. Llamé a todos mis amigos de la U que encontraba buenos, ninguno quería emprender. Yo pensé que iba a ser muy fácil encontrar un socio y te di cuenta que en general la gente no tiene tanto apetito al riesgo. Y en ese proceso de buscar socio, que no me lo di con tanta prisa, porque yo decía, esto es un matrimonio y como buen matrimonio y como buena decisión, esta decisión se tiene que hacer en serio. No puede ser el socio que me toque. Tiene que ser alguien Bueno. intachable, perfecto, confianza, técnico, el príncipe azul. Y ahí, justo postulando a Plátanos en este proceso de que estamos conversando, cuáles son las condiciones, ya quiero entrar, me escriben y me dicen, compadre, hay alguien que se llama Lucas Sorich, que va a entrar con tu misma idea de hacer FinTok y va a entrar con el hermano. Ese fue Pedro que te avisó. No, fue Raimundo Herrera, que era un dev en ese minuto de Platanus Ventures. Me mandó un pantallazo de Telegram, tenía un bot de Telegram con su postulación. Tú dijiste, bueno. ¿Y él usó la palabra plate? Sí. Poco contexto. Nosotros en ese minuto queríamos ser Plat para Latinoamérica, que era esta capa de conexión entre los bancos y entre la fintech, cosa que si es que, no sé, Fly creo quería conectarse a su cuenta bancaria del Santander vía FinTok, en lugar de esperar a que Santander saque una API que no va a pasar nunca, vía FinTok se conecta al Santander y podéis tener tu saldo, podéis tener tus transacciones. Lo mismo que hacía con PGB con las cripto. Lo mismo que hacía con PGB con las cripto. Y claro, entonces, más que entrar a explicar como qué es FinTok, yo a todo el mundo le decía Plat para Latinoamérica. Listo. Y cuando vi la postulación de Luca, dice Plat para Latinoamérica. No. O sea, es exactamente el mismo wording que quiero usar yo. Este gallo va a hacer exactamente lo mismo que yo.
le miro el currículum en LinkedIn rápido, Lucas Sorich, ingeniero civil de la Católica, puntaje nacional de matemática, Cagué. había hecho research en Harvard con el CTO de Notco, había rechazado oferta de Google, o sea, en verdad tenía todos los checks por todas partes y para mí fue, bueno, ni siquiera estoy partiendo y ya estoy con problemas, ya estoy con un competidor, o sea, no puede ser. Obvio. Y ahí Pedro Pineda ha hecho un aporte, creo, súper grande a la comunidad de startup en Chile. Sí. Él de forma súper generosa tenía en su calendario, tú le podías agendar 30 minutos con Pedro. Y él te enseñaba lo que sabía o te daba feedback. Es una persona que tiene opiniones súper ácidas. Entonces, creo que cuando uno está partiendo algo, no te sirve oye, yo creo que debería ir por Sí. acá, pero te decía, eso está mal, eso está bien. Es súper directivo, que esa claridad sirve mucho. Y lo bueno de Pedro es que además igual es reservado, como que si tú querés su opinión, habla con él, pero él no anda pregonando, no anda tirando Exacto. en redes sociales ni nada. Es cuando así 1 a 1, ¿no? Sí. Y súper ácido y con opiniones muy marcadas, entonces era súper valioso su 1-1 con él. Y Lucas llevaba harto tiempo coachándose con Pedro, entonces se conocían. Y le digo a Pedro, oye Pedro, parece que tú conocías a Lucas, ¿qué onda? Y me dijo, bueno, si querés te lo presento hoy día. Y nos sentó en una mesa, así a esta distancia, Lucas allá, yo acá, y Pedro en la cabecera, y nos hacía preguntas, ya cabrón, Cristóbal, ¿qué es lo más bacán que has hecho en tu vida? Así como preguntas tipo Peter Thiel. Él ya había pasado por YC, Había pasado con YC, entonces conocía... nos estaba haciendo básicamente una entrevista de YC en vivo para ver si hacíamos fit y nos llevamos la raja el día 1. Y fue un matrimonio arreglado, una cita ciegas que terminó en que el mismo día que me conocí con Lucas, terminamos, nos dimos la mano Y arrancaron. y partimos finto que ese día. A mí me encanta que este podcast lo escuchan emprendedores, entonces un emprendedor tiene una idea, tiene un socio, y no tienen nada, o sea, tienen más ganas que respuestas, que clientes, ganas, ¿no es cierto? En esos primeros días, ¿cómo, una vez que ya empezaron a trabajar con Lucas, cómo partió esta cuestión? Vamos a hacer finto. ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo se armó el equipo? ¿Cómo fueron esos primeros, ponte, 3 meses? Esa pregunta depende mucho si es que tenéis claro que hay que tener Product Market Fit o no. Okay. Porque si es que me estáis haciendo el Uber de los veterinarios para los perros, probablemente la dificultad ahí no es construir, es ver si hay un dolor en el mercado. Okay. Y creo que el grueso de las startups parten con muy poca claridad de si es que tienen un mercado suficiente y una solución al mercado suficiente. Yo tenía convicción absoluta de que el fintech iba a funcionar. Entonces no perdimos ni un segundo entrevistando clientes, haciendo research, calculando el tamaño del mercado, pero Nico, cero. ¿Y por qué? ¿Cacha lo que me está diciendo? Pues bueno, que para atrás quizás es fácil conectarlo, pero me decís, es diferente cuando sé que voy a tener Product Market Fit y cuando no sé que voy a tener Product Market Fit. ¿Cómo se sabe eso, weón? Es que era muy evidente el dolor. Era demasiado claro y yo lo había tenido muchas veces. ¿Habíais tenido el dolor tú? ¿Lo habíais visto con Fintual? Vi que yo tenía el dolor en PGB, de que no podía automatizar ninguna transacción de plata. Fintual tenía un robotito, un scrapper, para revisar si los clientes estaban pagando o no. Buda tenía un robotito, el mismo scrapper, para ver si los clientes le están pagando o no. Yo escuchaba en la oficina, yo tuve la suerte de estar en esa oficina, y escuchaba todo el rato, oye, el robotito se cayó, alguien que lo levante. El robotito que veía que las transferencias llegaban. Era literalmente un scrapper, para el que no sabe, es un programa que se mete a Google Chrome, se mete a www.bancosecurity, BCI, lo que sea.cl, y empieza a hacer literalmente clics hace clic en un lugar, pone tu root, hace clic en otro lugar, pone la contraseña, identifica dónde está la sección de transacciones y trata de, más o menos, porque no es perfecto como un humano, reconocer, ok, este es el balance, estas son las transacciones. Sí, claro. Entonces no es algo muy fiable si no lo haces bien. Y de repente el equipo del banco security decía, cambiaba un IP y cagaba todo. O sea, sale la promoción del verano, ahorra con Santander no sé cuánto, y toda la operación de Buda se caía. Literal. Sí. Eran cosas así. Entonces... ¿Tú sabías que esto iba a funcionar? Yo veía el dolor. Veía este dolor en 2 empresas en una misma oficina. O sea, yo decía, si es que esto funciona acá, si ya acá tengo 2 clientes más, ya está bien, quizás no tengo 20, 30, 100 plátanos o Fintual en Chile,
Pero el mercado va a ir para allá, va a ir a la automatización. El dolor estaba, el mercado va hacia la automatización, entonces quizás la única variable que había que despejar era cuántos clientes habían, ¿o no? Sí. Y lo otro que terminó de despejar todas mis dudas fue que yo apenas estaba partiendo FinTok. Visa anuncia que quería comprar Plaid, que es el FinTok de Estados Unidos, por 5.3 billion. Okay. Sí, Y ahí dije, bueno, o sea, si es que follow the money. esto funciona en Estados Unidos y hay un mercado billonario. Quizá en Chile no es billonario, pero Chile más México más Brasil más Colombia seguro que llegó a algo parecido. Sí, claro. Entonces esa fue un poco la certeza de que había mercado para esto. Y después había que construir, ¿no? Cuéntame del Solamente equipo. construir. Yo te conocí en esos años, o sea, desde el paracaídas que te conozco, y conversamos después un par de veces, y lo que me llamó mucho la atención era la velocidad de contratar gente extremadamente talentosa. ¿Cómo elegían al equipo? ¿Cómo armaban el equipo? Buena pregunta. En FinTok, y esto es para mí un mantra de vida, yo cada vez que entrevisto a alguien, le digo, hola, soy Cristóbal Grifero de FinTok, soy el CEO, y estoy acá porque el mayor criterio de si es que a FinTok le va a ir bien o no, el mayor predictor de éxito, es si este tipo de contrataciones son exitosas. Y eso yo lo tengo clarísimo. O sea, no tengo ninguna duda de que si tú contratáis gente A+, vaya a terminar haciendo algo extraordinario. Aunque pivotee en el camino. Y el tema es cómo contratáis esos players A. Esta típico distinción de jugador A, jugador B, jugador C. El jugador C es el que, no sé, dice, oye, esto está roto y simplemente se queja. El jugador B es el que identifica el error. Oye, esto está roto, podríamos hacer esto. Y el jugador A es, oye, identifiqué esto la semana pasada, acá está la solución, ya está implementada en producción y le estoy haciendo seguimiento de esta manera. Y tú tenías que tener en la organización solo jugadores A. Ese es un poco el mantra. Entonces, yo partí FinTok con Luca y no teníamos ninguna credencial. O sea, yo tenía un poco el track de haber hecho otra empresa, pero no era una persona conocida. Lucas tenía el track de tener un muy buen currículum académico, pero no tenía ningún track como emprendedor. Y eso es importante porque es tu capacidad de atraer talento, ¿no? O sea, atraer talento de nuevo, es cómo traigo talento de una promesa. Sí. Y ahí está bien esta idea de, en FinTech va con todo, súbete al bote y todo, pero también hay todo un tema de company building que es súper importante de cómo se hace para atraer talento. Cosas que hicimos del día cero. Transparencia absoluta. Toda la información de FinTok la conoce todas las personas de FinTok. ¿Cuánta plata tenemos en el banco? Las decisiones que estamos tomando. Todos los canales de Slack son abiertos. O sea, tú podés saltar al canal de estrategia y ver por qué estamos haciendo tarjeta y entender todas las decisiones que hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque si yo quiero sentirme, si yo quiero traer gente buena, yo quiero sentirme como yo me siento como fundador, y como fundador yo tengo acceso a toda la información. Entonces, lo primero, transparencia absoluta de todos los datos. Perfecto. Después, stock options y un paquete súper generoso en FinTok, cerca un poquito más del 10% de todo el pool de acciones, de todas las acciones de FinTok, el 10% está en manos de empleados. Eso es actualmente. Ese es el pool total. Actualmente tenemos repartido un 70% de eso. Buenísimo. O sea, el equipo, ya tenía el equipo estelar. Ya tengo el equipo estelar. Por supuesto que podemos meter más personas en el futuro, pero yo estoy seguro que con lo que tenemos podemos llegar a la luna. Por supuesto. Y así fuimos dando una serie de lineamientos de cómo este sería el lugar al que a mí me gustaría trabajar como Cristóbal Grifero. Una cultura relativamente horizontal. Sí creo que la jerarquía en un minuto importa, pero hasta que éramos 20 personas no habían jefes de nada. Éramos todos en la misma sala, tomando decisiones, alineados. Entonces, eso creo que fue clave para el éxito en contratar gente. Y algo súper importante es que el equipo, yo creo que esto fue lo más heavy, el equipo participaba de todas las entrevistas de las nuevas personas, hasta que éramos 15 personas. Entonces tú entrabas a FinTok como dev o como, no sé, vendedor, hacías todos tus procesos en la fase de entrevista, hacías todos tus procesos de entrevista y terminabas con una entrevista cultural,
En esa entrevista cultural yo te mandaba un mail y te decía, Nico, ¿cuál es tu comida favorita? Tú me decías ahí, bueno, tú eres medio keto, así que salmón con, qué sé yo, con ensalada. con Con ensalada, palta. perfecto. Buscaba un buen salmón con ensalada para todo. Y nos sentábamos las 10 personas del equipo a comer salmón con ensalada. Y ahí ya estaban en la oficina rica de plátano en No, eso Vitacura. partió desde el principio, partió en la oficina antigua, En Holly, no. pero al día norte, Ok. en Los Conquistadores. Y conversábamos, teníamos una conversa de un almuerzo, o sea, no era de pega la conversa, y al final de la entrevista, el equipo votaba sí o no. Y con que uno dijera que no, tú no entras a fin. Esa votación la hacían cuando el personaje ya se Sí, iba. el personaje se fue, yo Así como- me aseguraba que ya no nos escuchara, ya cabrón, sí o no. ¿Y cómo hacían? Como lo Pero era traducían. heavy porque yo estaba súper urgido con traer gente. Necesitaba gente para ayer. Siento que estaba creciendo, Sí, claro. necesitábamos programadores, necesitábamos vendedores. Y de repente hay un compadre que me encantaba y alguien encontró que hizo un comentario que no hacía fit con el equipo y no entraba. Y si decía que no, aunque a ti te gustara. Y así fue por mucho rato. Y Tato, Entonces, eso con los 20, pero los primeros 3, ¿dónde los sacaron? Get on Board, Red de Contacto, escribiéndole. Yo creo que eso, identificaban talento y los perseguían. tú cuando estás partiendo, pretender que la gente te va a postular a tu empresa que no existe es una ilusión. O publicar en Get On Board, o publicar en... No, tú tenés que ir a hacer la pega, si nadie te conoce. Tú tenés que ir a tocarme la puerta, convencerme, venderme. Los founders tienen que vender todo el rato. Tienen que vender en recruiting, tienen que vender en ventas, tienen que venderle a los inversionistas. Y al principio lo más importante es vender esa marca empleadora. ¿Cuál es la promesa? ¿De qué se trata este bote? ¿Y ahí cómo lo hicieron? Yo sé que ustedes al comienzo tenían varias gente que venía de Match. Sí, ¿Puede ser? sí. O sea, ustedes se metieron así. ¿Cuáles son las empresas de bancarias techy cool? Match. LinkedIn, ¿quiénes trabajan en Match? Y empezaron a mandar correo, weón, quiero conocerte. Literal, sí. Okay. Lucas entrevistó y convenció a la primera persona del equipo, que fue Nico. Que Nico era un dev de Match. De hecho, dropout de ingeniería. Estaba con una oferta de Facebook en Estados Unidos o sea, esa oferta en esa época, 2020, 2021, son por $250,000 más 200 en bono, eran $500,000. Es mucha plata para un cabro de 25, 26 años. Y Nico tuvo que decidir entre FinTalk o esta super oferta. Y ahí Luca hizo magia en convencerlo, en darle la tranquilidad, en que esto podía ser un proyecto realmente grande. Claro. Y bueno, Nico hoy día el head de ingeniería de FinTalk. Tiene a cargo más de 30 ingenieros top. Y también, ahí está el punto, el talento atrae más talento. Quizás Nico también te ayudó a traer amigos que tenía él en su propio grupo, ¿no? Eso funciona todo el rato y lo que hay que mantener fuerte es la disciplina, porque la empresa se te empieza a quemar. Yo siempre lo veo como que esto es un bote y estamos en el mar navegando y se le empiezan a hacer hoyo al bote. Sí. Y de repente tenéis un hoyo que está grande y está grave, y el equipo que está conteniendo ese hoyo ya no puede más, y tú tenés que contratar a un compadre hoy día, y después va a la cultural y lo rechazan. Sí. Pero esa disciplina de, bueno, chao al bote. Como en verdad lo que importa es que como equipo estemos tranquilos de que estamos trayendo a las personas correctas. Yo vi la marca empleadora de FinTalk, que es increíble. O sea, el año pasado postularon 4.100 personas. Ingenieros muy buenos. Y nos pasa eso, que de repente tenemos que decir que no a personas que en otro minuto de la startup hubiéramos contratado, pero ojos cerrados. Entonces, primera etapa 1 a 1. 1 a 1. Talento absoluto, y ese talento te ayuda a traer más talento. Dar condiciones que sean súper razonables desde el punto de vista de que yo quisiera trabajar en esa empresa. O sea, transparencia, horizontalidad al principio, buen plan de acciones. No, perfecto. Ahora, ya tenía harto con Putin al comienzo, porque ustedes eran ingenieros, y era FinTalk que es una API, o sea, es lo que me decía ahí al comienzo, es una plataforma, es tecnología, ¿no es cierto?, para ayudar a equipos tecnológicos. ¿Cómo salieron a vender? ¿Cómo desarrollaste el músculo de venta? Porque ahí juegan otras habilidades blandas. Me imagino cuando fuiste a conversar con los CEO de las tiqueteras, los CEO de etiqueteras son, porque trabajan en espectáculos, son más
¿no es cierto? Se creen la raja, weón. El mundillo de la fiesta, po. La fiesta de noche, el carrete, el espectáculo, weón. ¿Cómo lograste atravesar, convertirte de ingeniero a vendedor? Como contexto, yo siempre tuve la idea de nunca tener vendedores. Ok, Y ya no es así, claramente. obvio. Pero yo era un convencido de que todo se podía automatizar. Todo, 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 todo. Entonces, hasta la persona 10, no había nadie que no supiera programar en Fintech. Ok. Y la persona 11, que fue este primer vendedor, igual era ingeniero civil, igual era una persona estructurada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la venta en Fintech es súper cuadrada. No tenemos como ese músculo tan o mucho menos desarrollado quizás que otras industrias, donde está el compadre que te llama, cómo está y hace la relación. Era muy orientada al value prop de Fintech, de por qué esto funciona. Y lo que nos ayudó mucho, en verdad, más que tener un súper músculo comercial al principio, fue que el dolor era muy evidente. Claro, lo que tú habías detectado inicial. Y no sé si leíste como Cruzando el Abismo, como los early adopters, como early majority. Cuando tú tenías un producto que está roto por todas partes, que es caro, pero no hay nada en el mercado que lo solucione, no tenéis que tener el mejor equipo de ventas del mundo para que eso haga fit en el mercado. Y eso yo sentí que nos pasó. O sea, yo salía, hacía 2 llamados, le decía, bueno, tengo una API de banco, y me decían, chao. ¿dónde firmo? Chao, lo necesito. Lo necesito, o sea, era, o lo hago yo como empresa, o te contrato, pero no hay otro. O sea, no hay otro fintech en el mercado para yo poder regodearme con soluciones. Este episodio es presentado por Welcu.com. Si organizas eventos, Welcu te puede ayudar con la venta de entradas, envío de invitaciones, control de acceso, acreditaciones y a tener el control total de tu evento, sin depender de nadie. Welcu es mi primera startup y hace más de 10 años ayudamos a miles de organizadores a vender sus entradas para eventos corporativos, espectáculos, pero principalmente eventos deportivos. Es nuestra firma. Triatlón, ruta, mountain bike, gravel, trail running, etc. Todo lo que necesitas en un solo lugar y sin comisiones abusivas. Si quieres empezar, entra a welcu.com, crea tu evento y empieza a vender hoy mismo. ¿Cómo pivoteáis de esta API bancaria, de una API que veo mi saldo en el banco, a el medio de pago, a Pay by Bank? ¿Cómo? Mi idea, insisto, el que nos escuche, como, ¿cuál es tu cabeza cuando decidís lanzar un nuevo producto? ¿Por qué? ¿Cómo? La base de esto es que siempre con Lucas hemos querido que Fintech sea gigante, Okay. realmente grande. Y nos estaba pasando que con la solución de Plat para Latinoamérica, o sea, hacer esta capa de intermediación de datos financieros entre los bancos y las fintechs, el producto crecía, pero no era un producto que si nosotros proyectábamos crecimiento, hacer 3X este año, 3X este año, 2X, íbamos a llegar a, no sé, $100 millones de ingreso anual en 2028. Entonces, para nosotros era clave que Fintech fuera grande. Y eso guió harto como hacia dónde queríamos apuntar. Porque para estar con una solución de que íbamos a vender un par de millones de dólares al año y eso iba a ser todo, creo que era mucho más fácil, no sé, irme a trabajar como programadora a Google y con una vida mucho menos estresante, Sí, ganáis 2 palitos. tener ese mismo ingreso. Sí. Entonces queríamos que Fintech fuera gigante, queríamos que Fintech cambiara la forma en la que se manejara el mundo financiero, al menos en la región. Y datos, que era donde estábamos metidos, no daba abasto. O sea, el mercado era muy chico en Chile. Tratamos de abrir en México y uno no se podía conectar a los bancos. En Brasil tenía ahí una ley de Open Banking que en ese minuto se estaba gestando y ya está en producción. Entonces, el rol que podía tener Fintech en Latinoamérica versus el rol que puede tener un Plaid en Estados Unidos era totalmente desproporcionado. Para darte una orden de magnitud, en Estados Unidos hay 5.000 bancos y más de 11.000 instituciones financieras. Hay miles de fintech. Y en Chile tenemos 10 bancos y 150 fintech. Claro, entonces, el orden de magnitud claro, y fintech que pueden pagar en serio ya, o sea, contratos de millones de dólares. Y ya las teníais todas, probablemente, o la mayoría. Ya, claro, o sea, en lo que era software de conciliación bancaria, que era nuestro fuerte, teníamos todo el mercado. En lo que era software de contabilidad, teníamos prácticamente todo el mercado. Y decíamos, ¿qué más hacemos? O sea, tratar de ir a convencer a todas las empresas que se hagan clientes de nuestros clientes, porque nosotros
nuestros clientes revendían la solución. Sí. No era viable. Y fue súper claro, en verdad. Fueron dos cosas. Uno, de nuevo Pedro Pineda, me dijo, bueno, arréglame la transferencia en Fintual porque odio que cada vez que un cliente quiere invertir en Fintual tenga que poner los datos de Banco Security, cuenta 1234, cuenta corriente, comprobante. ¿Por qué no mejoráis esa experiencia en poner tu root y contraseña y listo? Dos, para nosotros era súper barato ese cambio. O sea, ya teníamos esa conexión con el banco, teníamos acuerdos firmados con los bancos para poder hacer scraping. Teníamos relaciones con la banca de podemos scrapear de cierta IP, o sea, ya teníamos una musculatura bien armada para poder meternos al sistema financiero. Y los cambios que nosotros teníamos que hacer a nivel de plataforma para pasar de extraer datos a escribir datos era considerable, pero no era una locura. Okay. Entonces pasamos de hacer datos en mes, no sé, noviembre del 2022, un dev toma esta misión y un mes después hace el primer pago en producción, que lo tengo grabado con el celular porque fue de los minutos más lindos de mi vida, yo creo, cuando el primer pago se hace con Fintok. Y ahí le vendimos esto a Pedro, que me lo pidió. Le vendimos primero a todo el servicio financiero, todo el sector financiero quería esta solución con todo porque no podían usar tarjeta. Sí. De nuevo, orden de magnitud. Si tú querías un pago con tarjeta, te cobran entre el 1 y 3%, dependiendo si es débito, prepago, crédito, etc. Y un servicio financiero como Buda te cobra, no sé, 200 pesos por o 0.01% por transacción. Sí. Entonces, si es que tú solo para fondear tu cuenta, la empresa va a gastar 10 veces más de lo que gana transaccionalmente por ti como usuario, los unit economics del negocio simplemente no dan. Sí, claro. Y ahí nace Fintok como una solución real de poder competirle a los medios de pago tradicional. Claro. Y que tú puedas fondear tu cuenta no con la tarjeta, sino con transferencia. Sí, claro. Que era algo que en Chile usamos mucho para el P2P. O sea, después, no sé, hoy día salimos a comer, dividimos la cuenta, tú me decís, oye, son 15 lucas, yo te las transfiero, pero para el comercio online no se está usando. Y nosotros hicimos en gran parte que hoy la transferencia se use para todo. Desde pagar la cuenta de la luz, la cuenta del gas, la tarjeta VIP, servicio financiero, y ahora estamos full metidos en e-commerce. No, y el proceso fue natural. Hoy día son 3.000 millones de dólares al año en pagos procesados. El negocio de la nómina, o sea, la API bancaria, sigue como servicio funcionando. ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Cuál de la nómina? ¿De sacar los datos del banco? Exacto. Sí. Y ahí entra todo lo que partí diciendo al principio, que es Payment OS. Ok. ¿Qué nos empezó a pasar? Íbamos donde Welcu, te vendía la solución de tarjeta, o sea, perdón, de transferencia, y nos dábamos cuenta que te encantaba Fintok, te cobraba menos, pero si el ticket era más de, no sé, 1 millón de pesos, Fintok no es buen fit porque las transferencias en Chile tienen límites que los ponen los bancos. Entonces tú, por mucho que quisieras que tus clientes usen Fintok, tampoco uno como medio de pago puede, o uno como dueño de negocio puede decirle a su cliente qué medio de pago tiene que usar. Y hoy existe como la multi-adquirencia, o sea, tú vayas a querer que esté Fintok, pero también vaya a querer que esté Mercado Pago por si es que queréis que tus clientes paguen en cuota, sí. Y también vaya a querer que esté, no sé, Match porque te dan un convenio. Entonces lo que empezamos a ver es que nuestros clientes no usaban, pero seguían con un problema gigante en los pagos, donde, ok, usaban Fintok, pero también tenían que administrar la conexión con Mercado Pago, tenían que administrar la conexión con Transbank, tenían que administrar la conexión con Match. Aparte, hay pagos por fuera que te están llegando como Welcu. Sí. Y toda esa gestión la tenía que hacer cada empresa por sí misma. Sí. Y ahí fue súper claro, nosotros somos una parte del final del checkout. O sea, dentro de todos los medios de pago del checkout, Fintok es un 20, 30% de todo ese flujo, pero podemos ser el 100%. ¿Cómo? Si administramos el checkout completo y los medios de pago que quiere Nico. ¿Eso ya lo están haciendo? Eso ya lo estamos haciendo, sí. ¿Desde cuándo? Lo lanzamos... el lanzamiento la próxima semana. Pero... Esa es mi pregunta, si iban a expandir a otros medios de pago. Sí. O sea, tarjeta ya estamos procesando y Payment OS como tal, no sé cuándo sale esto, tremendo. Pero claro, sale a fines de enero. ¿Tenéis la adquirencia entonces? O sea, vaya a poder... Somos subadquirente. Okay. Y lo más bonito que estamos haciendo en Chile
en FinTok es que nos estamos haciendo, ya en octubre del año pasado, nos aprobó la Comisión para el Mercado Financiero como emisor de prepago. Ok. ¿Qué significa esto? Que FinTok va a ser una especie de wallet para la empresa. Ok. O sea, tú en vez de tener que abrir cuenta en el Santander o en el banco que sea para partir recibiendo pago, porque por más que tú contrates no sé, un Transbank o lo que sea, igual necesitas tener una cuenta de banco para recibir ese pago Sí. y después pagarle a tus empleados, pagarle a proveedores, etc. Tú ahora solo abres cuenta en FinTok y con eso tenía acceso a todo. Ok. No, es que eso es gigante. Es muy grande y sí, o sea, es una figura súper extraña porque no vamos a emitir plástico, al menos en un principio. Fuimos donde la CMF dijo, esto nunca no lo hemos visto, explícamelo. Tuvimos que ir a hablar con el Banco Central. El Banco Central, me encanta esto, lo va a decir la CMF que sí pueden hacerlo. Y ya recibimos la autorización en octubre y eso sale este año. Me encanta. Lo voy a mirar porque tú sabes que soy cliente, así que... Y lo bueno es que además ustedes tienen volumen, pueden mejorar comisiones, pueden organizar todo, ordenar todo, o sea, el beneficio de poder consolidar está bueno, ¿no? Sí, po. O sea, a eso voy, que tú me preguntas ahí, ¿la nómina o ver los movimientos sigue existiendo? Sí, Sí. porque yo todavía necesito esas datas para poder conciliarte todos los pagos y toda tu operación. Y el otro, hace poco, ponte quizás 6 meses, marzo del año pasado puede ser, que creo que hicieron un motor de detección de fraude Ujú. con inteligencia artificial. Porque, sorry que te cambie el tema, pero yo sé que es algo que te gusta mucho, la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ujú. Y lo que a mí me tiene, pero muy atento, es el fraude bancario. Ujú. Por ejemplo, y aquí un tirón de oreja, Tempo, por ejemplo, se usa demasiado para hacer fraude, Ujú. literal. Si tú veis todas las, como en fiscalía y todas las denuncias, la mayoría terminan en bancos como Ujú. estos, neobancos, me da lo mismo. Eh, ¿Ustedes quieren meterse en detección de fraude revisando cuentas bancarias? O sea, estamos metidos, pero nosotros tenemos un motor de fraude que se lo regalamos a los bancos. Ok. Ni siquiera se los cobramos, se los regalamos. Y es nuestra moneda a cambio para poder operar con ellos con tranquilidad. Porque déjame ver el problema. Si imagínate que yo estoy durmiendo, son las 3 de la mañana y de repente empiezan a haber movimientos raros en mi cuenta. En mi cuenta de Santander, de repente salieron 250 lucas para allá, 300 lucas para allá, en un horario que nunca Ujú. yo hago operaciones. Ujú. ¿Finto que hoy día está monitoreando ese tipo de actividad? Si es que tú pagáis con un medio de pago de FinTok, sí. Ok. Y hay forma de que le ofrezcáis el servicio al banco para resolver ese problema porque ellos no lo están haciendo bien, weón. O si no, no habría fraude, pues, weón. Sí, pero hay harto autofraude también. No, sí, pero no. No conozco la industria, pero no creo que más del 90% sea, o sea, más del 10% sea autofraude. O sea, es que la ley está muy mal hecha, la corrigieron, pero la ley se prestaba para que tú hicieras autofraude, el banco te tenía que devolver la plata, el banco era imposible que pudiera hacer un No, proceso legal correspondiente de ver si es que efectivamente tú hiciste el fraude o te hicieron el fraude, y se armaron literalmente bandas que se dedicaban a hacer autofraude. ok, ok. Entonces sí, o sea, los bancos obviamente tienen una responsabilidad gigante, custodian la plata, tienen que tener sistemas de primer nivel, pero también hay que reconocer que la ley de fraude estuvo mal hecha, al menos en Chile, Mm, y permitió que bandas se apropiaran de un derecho que tenían las personas y lo explotaran para ganar plata indebidamente. totalmente. Pero, Pero bueno, ¿te queréis meter ahí o no? sí, o sea, estamos metidos. Ya es algo que tenemos con Sí, varios bancos cerrados. yo quiero aprender, yo quiero en mi cuenta, mi cuenta principal es BCI. Ujú. Probablemente me voy a ir a Santander, pero BCI. Yo quiero dormir tranquilo, que si empieza una cuestión irregular en mi cuenta, se bloquea inmediatamente. O sea, y yo despierte en la mañana con, bueno, te bloqueamos la cuenta, desbloquea la acá. Esto fue lo que pasó. ¿Lo van a hacer? Estamos ya tan proceso con los bancos eso. Hermoso, hermoso. Y ahí cerráis todo el... No, bueno, Y para nosotros es súper importante porque nosotros trabajamos con la banca ok. y por mucho que unos fintech y a uno le encanta como dedicar la guerra a los bancos y hacer como un poco el David versus Goliat, Sí. fintech no puede dedicar la guerra a los bancos. No. Porque nosotros, o sea, somos una pieza más de la cadena y las personas tienen cuenta en los bancos, entonces yo no puedo irme en contra de los bancos. Y tratamos de ayudarlas con este tipo de soluciones como el motor de fraude, que lo usen gratis
y que vean que podemos al final hacer cosas juntos. Yo le pego a los neobancos, como que yo sé que lo hacen con las mejores intenciones, pero el tema es que con la plata no bastan las intenciones. ¿Y sabéis cuál el problema grande tienen como estos nuevos canales que son 100% digitales, que nos olvidamos de los más viejos? Hoy la fintech, que yo soy fintech, o sea, trato de digitalizarlo todo y queremos no tener sucursales y queremos no tener canales que te llamen por teléfono porque lo encontramos más moderno, Sí. pero eso también es construir para nosotros, Sí. porque somos jóvenes y no tenemos ese problema, pero un viejito de 74 años, de 80 años, si es que tiene un fraude con una fintech, lamentablemente no se mete a Google, pone el número de teléfono y no encuentra un teléfono para llamar. Y se queda ahí y dice, pucha, Eso no me funciona. no me funciona. Y la fintech, obviamente, yo le tengo, o sea, las fintech son bacanes, pero creo que eso lo estamos haciendo mal. Creo que tenemos muy desatendido ese segmento, donde podemos perfectamente habilitar con la tecnología que hoy existe, Eleven Labs, un asistente con IA, que ya, si no queréis tener el teléfono perfecto, pero arregla el problema igual, porque hay que tener un segmento de la población que va a querer un teléfono, va a querer ir a verte a la oficina, no quiere subir un ticket a Zendesk, ¿cachai? Para ver si es que le devuelvan la plata, que necesita este canal tradicional. No, estoy de acuerdo. Mi mamá tiene 70 años y cada vez que yo le digo, oye, Becky, ¿tú tenés tu tarjeta activada para hacer compras internacionales? Porque viaja conmigo siempre para afuera. Y me dice, no sé, yo le digo, ya pues, arréglalo. Asumiendo que... Y me dice, ya, mi amor, fui a la sucursal a preguntar y me dijo Juanita, ¿qué? ¿Por qué fuiste a la sucursal, weón? No, es que... Y me empieza a explicar que ella hace todo eso así, pues, weón. La gente adulta se mueve en lo físico, entonces el desafío es que la fintech y los emprendedores tenemos que darle un canal a ellos. De todas maneras. Y una responsabilidad que no es tan rentable, pero hay que hacerlo igual. ¿Y qué estás diciendo tú con eso? Justo la semana pasada di ese lineamiento de que el soporte tenía que soportar llamadas por teléfono. Ok, entonces ya están trabajando en aquello. Perfecto. Oye, tú sabes, llevamos en 1:10. Yo estaría conversando 4 horas contigo, pero después te voy a hacer colapsar tu cerebro en tu tiempo, que tienes que optimizarlo. Pero quiero hablar de algo que me voy a saltar más adelante, pero tú decís que tú tenés que crecer personalmente tan rápido como tu empresa. O sea, estamos hablando de FinTech que hace 6 años vendía 0. Hablemos de procesamiento, que procesaba 0 y hoy día procesa $3.000 millones. Y con lo que estáis haciendo probablemente vaya a saltar a 30. O sea, yo lo veo. Y estoy seguro que tú lo ves mucho más claro que yo. Porque estás en el día a día. ¿Cuál es la importancia de armarse un equipo, el fundador de la empresa, el gerente general, el CEO? Un equipo que te apoye a ti, desde mentores, coaches y toda esta como red de servicios para el CEO. ¿Cómo lo has ido pensando? Es un muy buen tema y creo que es algo que uno evita mucho. Uno se tiende a refugiar en las cosas en las que es bueno. Entonces, si es que yo, por ejemplo, quiero que FinTech avance y yo soy bueno programando, no voy inmediatamente a lo más incómodo, que es el mayor como cuello de botella, sino que ya programo más y con eso siento que estoy avanzando. Pero de repente como fundadores tenemos que levantar la mirada y decir, esto no lo sé hacer bien, deja de tratar de ponerle la misma solución a este problema y pide ayuda. Y te vas dando cuenta que hay mucha gente que sabe mucho y que ha recorrido este camino varias veces. Entonces, de nuevo Pedro. Con Pedro Pineda yo hablo harto. Él me ayuda mucho a mí, yo lo ayudo pocaso a él. Quizás lo ayuda en el sentido de que uno cuando enseña, uno aprende. Sí, claro. Pero él me transmite todo su conocimiento. Y en esa coaching que él me hace, por así decirlo, le dije, Pedro, ¿tú tenías un coach? Y me dijo, sí, tengo 2. Matt Mockery y uno chileno. Pero para, Pedro trabaja con Matt 1 a 1. Sí, po. Bueno, Matt Mockery tiene el libro The CEO The Within. Great CEO Within, sí. El gran CEO sí. que tenía adentro. Sí. Es una joya de libro. Bueno. Yo ese libro lo releo y lo releo y lo releo porque es un manual de Matt, casi que... Matt es el coach de Sam Altman, del founder de Reddit, de toda la comunidad YC, ¿no es cierto? No creo que haya un coach mejor en el mundo que Matt Mockery. Pero bueno, Matt Mockery... Bueno, lo podéis contratar, está caro, ¿no?
está caro y uno no llega ante Matt Mockery y le dice, oye, quiero trabajar. O sea, es como más de recomendación. Acuérdate que Fintual levantó plata con Sequoia, entonces Sí, puedo llegar por ahí. Obvio. Entonces, ok, Matt Mockery quizás me queda un poco lejos, pero habían otras personas en Chile que me podían ayudar y me coacheo todas las semanas con el coach chileno de Pedro. Perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, Fintual hizo Y Combinator. Y Combinator, pasamos por Y Combinator. Es la mayor aceleradora de startups del mundo. Nosotros hicimos Y Combinator el 2021. Y uno tiene en la misma página, que se llama Bookface, uno puede pedir office hours, que se llaman, o sea, como reuniones con tus mentores de Y Combinator. Ok. Y son de esas instancias donde son 20, 30 minutos y tú salís y decís, soy un estúpido por no hacer esto antes, toda la semana. Son office hours, estoy pensando solamente para el que quiera hacerlo, aprender, pero ¿son office hours de 20, 25 minutos? Sí. ¿Y son slots de 30 o de 25? Son de 30. Ok. Y a los 25 ya te están, adiós. O sea, son súper... Sí, no se pasan, no se van a pasar por... No es como, hola, ¿cómo estás? Y oye, ¿cómo está tu hijo? Y súper ácido. ¿Cuál es la primera pregunta que te hacen cuando se prende la cámara? Hola, ¿por qué estás acá? Y directo al grano. Directo al grano. Okay. Nada de, oye, ¿dónde estáis en Chile? Acá hoy día hace calor. O sea, no, es súper transaccional. Chao. Está bien. No, está perfecto, está bien, sí, sí. Porque son personas que tú veías el background de los mentores de YC y todos han tenido sus unicornios. O sea, founders. Son founders. Son founders. De Twilio, de Twitch, de ese nivel de empresa. Si no fuera por Flycrew.com, este podcast no existiría. Los primeros invitados fueron clientes de Flycrew. Flycrew te permite vender cursos online de todo tipo. Academias, cursos grupales, formaciones, membresías, cursos en demanda, sesiones 1 a 1, etc. Todo lo que necesitas para ganar plata con lo que sabes. Páginas web, medios de pagos, área de alumnos, recordatorios, clases en vivo, grabaciones, etc. Soy uno de los fundadores de Flycrew y estoy obsesionado en tener el mejor producto para vender cursos desde Latinoamérica. Si quieres empezar, entra a Flycrew.com, crea tu curso y empieza a vender hoy mismo. El coach personal, que es el coach de Cristóbal el CEO. Los mentores que son pares de Cristóbal el CEO que te ayudan a tomar decisiones del negocio. Imagino que si tenés que levantar capital o te llama Monachis y te dice, oye, esto, antes de tomar la decisión, llamáis un par de founders, Pedro quizá y y tomáis una decisión. Y en la mente, ¿tenéis terapeutas, tenéis psicólogos, tenéis en el cuerpo? ¿Qué tenéis armado ahí? Yo me he terapiado toda mi vida. Actualmente no. No estoy en ese proceso, pero sí cuido mucho mi cuerpo. Ok. Estoy en una búsqueda hace harto rato de sentirme mejor. ¿Qué se siente que sorry que te interrumpa, pero qué se siente que tu coach hoy día sea la ministra? Bueno, va a tener que dejar de serlo, obviamente, porque pero ya tiene el equipo armado. Sí, pues, es un cargo que tiene que ser exclusivo. O sea, ya no puede ser mi coach y también ministra. Porfa, te interrumpí. Dale. Ya, estás metido en tu cuerpo. Estoy metido en mi cuerpo. Y estás trabajando Yo llevo mucho rato con el acelerador a tope. O sea, yo partí trabajando en la universidad. Siempre me exigí mucho. En la universidad yo quería que me fuera bien. Salí con distinción máxima. Tomé el tema de tesis más cabezón que a alguien se le podría haber ocurrido, que era cómo se dividen material en el mundo de la simulación de computadores para hacer simulaciones de terremoto en un ambiente de supercomputadores distribuidos. O sea, era un tema que yo leo mi tesis hoy día y no entiendo nada de lo que dice. Lo pasé pésimo. Mientras trabajaba, entonces estoy desde el 2016-2017 con el acelerador a tope. Y tuve minutos bien oscuros donde me sentí muy mal. Realmente mal. Yo en mis 20 hice muy poco deporte. Pasé de mis teens, o sea, mi juventud, que te conté que hice mucho deporte, que lancé disco, hice atletismo. Mis 20 no hice nada, me descuidé, dormí mal por mucho rato. ¿De los 20 a los 30? De los 20 a los 30, muy malos hábitos de sueño, cero deporte. Comía pizza todas las semanas, literalmente. Sí. El repartidor, cuando yo no pedía pizza, me decía... ¿Qué hiciste con la máquina de pizza entonces, weón? ¿Qué hay que hacer con la máquina? Bueno. No, la tengo todavía. Ok, pero la estás ocupando menos. La ocupo harto menos, sí. Okay. Entonces, comía muy mal, me alimentaba mal, estaba con mucho estrés. Y en algún minuto yo sentí que me desconfiguré. Esa fue mi interpretación. Como, Cristóbal, algo se rompió en ti porque no estáis funcionando. Solamente para que nos pueda escuchar alguien, ¿cómo lo sentiste? ¿Te costaba levantarte en la mañana? ¿Estabas mal genio? Tan simple como que tenía ataque de pánico.
Ok. a ese nivel. O sea, yo sentí que algo se quebró en mi cabeza. ¿Cómo, sorry que profundice, pero cómo sentíais esa crisis de pánico? ¿Cómo era? Le tenía miedo a todo. Pero un día de la mañana y como que tenías una reunión y de repente entrabas y se te subían las pulsaciones del corazón, te mareaba y te tenías que sentar. Era un miedo constante a que me iba a pasar algo, que se fue justificando también, y ahí podemos como cerrar el círculo con lo de la Natalia Hugo, pero se fue justificando porque yo tenía bradicardia, Ok, ¿ya? O sea, no sé, para los que yo siempre tuve smartwatch y el Whoop y en el Garmin en ese minuto me decía que mi pulso era muy bajo. ok. Entonces, esto de que el pulso estaba bajo, sumado a que me estaba sintiendo medio angustiado, fui en algún minuto a verme con un doctor, y el doctor no me pescó mucho. Y yo estaba asustado, pues. Imagínate que Sí. tenía el pulso bajo, el doctor me miró con cara de preocupación y Y tú ya habías googleado todo, entonces te había había pasado el medio googleado rollo. todo, me había pasado tremendos rollos de que qué podría tener. Y caliente, una semana después llamo a la clínica y le digo, oye, tu doctor no me contesta, necesito que me dé una respuesta. Y el doctor se enojó y me llamó súper enojado y me dijo, Cristóbal, tú tenés que ponerte un marcapaso. Y uno le da un poder impresionante a los doctores. Sí, claro. Entonces yo, a mis 24 años, 25 años, yo era una persona que me había destruido por estrés, básicamente. Esto me decía en mi cabeza. Fue tanto el estrés que ahora necesito un marcapaso y yo sentía que me iba a pasar algo malo todo el día. Y Sí. llegué al punto en que me costaba salir de mi casa. O sea, yo no quería... cada vez que iba a un lugar, calculaba ya, ¿y cuál es la clínica más cerca de este lugar? Ya, si voy a la pega, perfecto. Ahí tengo aquí la clínica alemana y la clínica indisa por acá. O Sí, sea, todo el estaba combo. mapeando todo el rato riesgo y si es que el deporte también me activaba mucho porque uno empieza a hacer deporte, se te acelera la cuchara, pero yo tenía supuestamente la necesidad de un marcapaso, entonces lo Quizás pasé pésimo. por eso dejaste de saltar. No, al revés, por eso me metí al paracaidismo. Ok, para subirla. No, porque quería demostrarme a mí mismo que podía ganarle Ok, al miedo, a la ansiedad, a los ataques de pánico. ok. Y ese fue como mi camino de exigirme mucho, estar con el cerebro a tope, dormir mal, alimentarme mal, hacer poco Claro. deporte. Caigo en este mal diagnóstico de este doctor. Fui donde a pedir otras opiniones. En ninguna opinión fueron tan categóricos, todos lo miraban y decían, sí, como que tenía algo, pero yo creo que es benigno. Pero yo siempre me quedé con la inquietud. Sí. Y no quería seguir escarbando porque sabía que si escarbaba más, Voy a encontrar algo. podía encontrar algo y no iba a ser muy conducente a haz esto o haz esto otro. Sí. Entonces fue un tema que mi forma de manejarlo fue hacerme el loco. Fue, ok, parece que no tengo nada grave, pero algo hay. Y no voy a hacer tanto deporte porque me incomoda hacer deporte. Y con el tiempo se empezó a pasar. Aproveché, bueno, entre todo ese pasarlo mal, dije, bueno, un día me aburrí el miedo. ¿Qué es lo que más me da miedo en la tierra? Tirarme un avión. Voy a hacer un curso de paracaidismo. Contrafóbico total. Y lo hice, fue una experiencia increíble, que yo creo que podemos hablar horas del paracaidismo, un deporte ¿Cuántos saltos alcanzaste maravilloso, a hacer? como 300. Perfecto. 300 veces de que me subí a un avión y no aterricé ninguna vez con el avión. Hermoso. Y obviamente la ansiedad no se pasa por hacer un curso de paracaidismo, pero No. sí me dio mucha confianza. Claro, porque el paracaidismo te da esta cuestión como, dime si estáis de acuerdo, pero como la mortalidad se siente. Se siente, po, y tú la estás enfrentando cada vez Cada vez que te tiráis. cada vez que te tiráis, uno es súper tonto, pero cuando uno se sube al avión, uno se enfrenta a alguna, ni siquiera al paracaidismo, avión comercial, me quiero ir a Lima, y uno, algún rollo se pasa de la mortalidad, algo te entra ahí. Sí. Cuando así paracaidismo, eso al cuadrado, o sea, es Al cubo. al cubo, o sea, yo soy bien matemático, me leí todos los informes de la USPA de cuántas son las mortalidades al año, súper 23, bajo. 23 muertos al 23 año, la muertos tasa al de 3 año millones por cada claro, sí. salto. Todo eso, esas métricas me las sé de memoria, que iba a la baja, pero igual es un tipo de deporte donde, a diferencia, no sé, quizás hacer un Ironman es más peligroso, Sí, pero uno no lo siente más peligroso, exacto. naturalmente, porque el ser humano es malo para identificar ese tipo de riesgo. Mm. Y cuando es tan visual de que me estoy tirando el avión y qué pasa si el paracaídas no se abre o qué pasa si al avión le pasa algo, uno se pone en los peores escenarios y de alguna forma uno se enfrenta a esta posibilidad de que algo te pase cada vez que No. saltas. A mí esa cuestión de que
mi problema era morir y una vez tuve como ¿cómo se llama? Un parachute in a tow, como, ¿cómo se llama cuando te están, saqué Pilotín. el pilotín que oí? Sí. El pilotín no abría, como por 10 segundos, y fue así como, ¡tum! Y yo... Pero no abriste reserva. No, le pegué una sacudida, o sea, como que me sacudí y ¡puf! Se abrió. Pero eso fue como en el salto 40. Y desde ese día yo dije, weón, como llegaba a la oficina en Huelco y me decían, Nico, tenemos un problema, weón, algo pasó. Y yo, ¿qué problema, perro, weón? ¿Qué problema? No voy a creer, pero Problema es morir, weón. esto yo creo que nunca lo he contado, pero una de las entrevistas más importantes que tuve con Monachis fue en Sky de Bande. Con el computador ahí, 5 minutos después de haber aterrizado. Espectacular. Entonces, imagínate, plena pandemia, le pedí una sala prestada a Sky de Bande, es un lugar donde se hace paracaidismo en Chile. ¿De don Julio Muñoz? Ni siquiera es un aeropuerto, es una pista con Cuatro un Diablos. galpón, 4 Diablos, y tenía una bodeguita donde hacían, que era de carabinero, donde ellos tenían su instrucción ahí y lo usaban para hacer clases. Y yo pedí esa sala para que me dejaran, en el fondo, tener mi reunión. Yo calculé que si es que saltaba no sé, mi reunión, ponte tú, era a las 12, si mi salto era a las 11:30, iba a tener 10, 15 minutos para llegar a esta bodeguita. Salto, imagínate que pasáis por la vida, la muerte, todas las emociones que hay en el paracaidismo. 13.000 pies de altura, se abre la puerta, entra el viento helado, saltáis, sentí una sensación que es fuera de este mundo, porque es fuera de este mundo la sensación del paracaidismo. Qué hermoso. Aterrizáis y hay una metáfora como súper clara de que todos los problemas son minúsculos después de lo que acabáis de hacer. Sí. Se llegó a la reunión con Monachis, que era la cuarta reunión que tenía con ellos, antes de la primera ronda que lideraron ellos de $3.6 millones. Y llegué con una energía. O sea, imagínate, había recién aterrizado un avión y tenía reunión con Monachis y yo relajadísimo, con la energía en el cielo. Sí. Y siempre me dijeron muchas veces después, oye, esa entrevista, yo nunca les conté la historia, pero me decían, esa vez que estaba ahí en ese aeropuerto, que le dije que estaba en un aeropuerto, estaba ahí muy carismático, tenía una energía increíble, nos entusiasmaste a todos, nos contagiaste a todos de esta adrenalina que teníais por fin. Que me había tirado un avión recién. Sí, claro. No, qué mejor, pues, bueno. Ahora, ¿por qué dejaste saltar? Fueron una mezcla de dos cosas. Uno, tengo el oído izquierdo medio tapado, entonces cada vez que saltaba me dolía un poco, que se puede arreglar con un procedimiento muy simple, pero no lo he hecho, de pajero. Okay. Pero también siento que cumplí mi ciclo. Okay. A veces me dan ganas de saltar y todo, pero yo ya tuve 300 saltos, lo pasé bien. Sí. Y el paracaidismo, una vez lo hablamos, Nico, cuando salimos a almorzar, hace como 2 años, requiere esta entrega al deporte que vas y te quedas todo el día o el fin de semana haciendo paracaidismo. Y eso es poco compatible con, creo yo, con estar casado, tener hijos, tener familia, como que se dificulta harto esa parte. ¿Caché que después de ese almuerzo yo hice un video? Porque yo te conté que estaba buscando hobbies que pudiera hacer con mi hija. Uh-huh. Y yo hice un video de esa wea, que se hizo viral a cagar. Así que te lo voy a mandar para que Bueno. Era como... ¿por qué todos tus hobbies tienen que ser con tu hija? Me preguntó un amigo. Eso fue. Sí. Y hice el reel. Que yo quedé bien impactado ese almuerzo. Y después, con el tiempo, te fue entendiendo. No, siempre... Es que y ahora que estés casado y vaya a tener hijos, bueno, me vaya a entender, weón. Este es el weón que me preguntó eso. Así que, nada. ¿Cómo? Tú me decís que... Siempre decís que no creí en la vida, en la balance vida y trabajo, que no hay tal cosa. Uh-huh. Pero... Para mí, saltar de un avión, bajarse, tener la reunión con Monachis, eso para mí, para cualquier externo, es como el balance perfecto entre vida y trabajo. Sí, yo creo que... ¿Es lo mismo entonces trabajo y vida y trabajo? No, yo creo mismo? que hay que cambiar la terminología. Eso. Work-life balance, para mí, es la persona que quiere trabajar 30, 35 horas, 40 horas a la semana máximo, que llega a la pega a las 9 y a las 5 cierra el computador y no sabe más de su empresa o de su emprendimiento, lo que sea, y cree que con eso puede armar algo gigante. Yo creo que eso, salvo que seáis DHH, es imposible. DHH funciona así, es un súper genio, y yo creo que apostar a que uno es un súper genio es una mala estrategia. Por supuesto. Entonces, yo creo que acá hay que hablar de integración vía trabajo, más que balance vía trabajo. Y es como yo sigo haciendo las cosas que me gustan,
pero la pega está integrada a mi vida. Yo necesito de alguna forma generar espacios de desconexión, de espacios de conexión, espacios donde quizás si estoy en el gimnasio, yo de repente voy a la hora de almuerzo, pero estoy escuchando, no sé, o viendo Slack mientras estoy trotando, o sea, en la bicicleta. Entonces, obviamente, creo en el descanso, creo que podemos cerrar después el ciclo que pasó con mi ciclo de ansiedad y cómo lo cerré. Pero acá hay que diferenciar de integrar el trabajo con tu pega a pretender que si Sí. tú trabajas 40 horas a la semana vayas a lograr algo gigante. No, eso, por favor, balance vida y trabajo. Quizá un empleado lo puede lograr porque trabaja de 9 a 6 y se desconecta y se acabó. Pero el founder de una startup es muy difícil que logre algo grande Es imposible. haciendo eso, ¿no? Es que no se puede. Y además, yo creo que es un poco imposible. O sea, yo creo que literalmente es que, mira, ¿por qué una fintech le gana a una empresa gigante? Y la respuesta todo converge en velocidad. Mm, La empresa gigante está enfocada en demasiadas cosas. La empresa chica se enfoca en una sola cosa y la hace bien. sí. Y aparte de hacerla bien, tenéis que considerar de que tiene mucho menos recursos que la empresa gigante. Entonces tiene que hacer las cosas mucho más rápido. Y para hacer las cosas mucho más rápido, tiene que estresar los plazos al máximo. O sea, algo que para una empresa grande lo hace en un año, estos compadres lo tienen que hacer en un mes. Y obviamente tú podías argumentar que hay forma inteligente de trabajar, pero trabajar más es una ventaja competitiva por sí mismo. O sea, si Total. tú tenías un equipo que es bueno y trabaja un 10% más, un 20% más, esto no es, no podéis tirar el chicle para siempre, ¿cierto? No, Como que necesitáis descansar. Pero es claro que si alguien que tiene un buen equipo, que trabaja 40 horas a la semana, versus alguien que trabaja 50 horas a la semana con el mismo equipo, va a ganar el de 50 horas a la semana. totalmente. Oye, si quieren ver integración vida y trabajo, sigan a Ian Lee. Que ese weón tiene como una oficina en Sí. una mochila y saca como 3 pantallas, weón, y se pone a programar en Bali. Claro. Y me consta que el weón trabaja, pero non-stop. Cerremos con la Natalia Duco. Dale. ¿Cuál es esa integración final? Porque hoy día, bueno, Natalia tenía el método 720, ella estuvo en Sí. este podcast y lo explicó un poquito, pero Bacán. tú eres un paciente, cliente. un cliente. Sí. No sé si le dicen paciente, no. Eh, Alumno, Paciente, cliente. cliente. Sí, ya. Bueno, ¿Cómo yo fue? pasé por toda esta transición antes de FinTalk de mucha ansiedad, donde todos los temas del corazón que no sentí que nunca pude arreglar bien. Mm. Cuando estuve haciendo FinTalk, obviamente hacer FinTalk es súper difícil, pero nunca lo hice como en crisis, como si estuve antes de FinTalk. Ok. Fue muy estresante y todo, pero siento que todo ese proceso que venía trabajando quedó un poco on hold, o sea, como en pausa. Como que quedé en una situación estable, donde yo era una persona totalmente funcional, donde era una persona que nunca más tuve grandes angustias, pero el deporte nunca lo pude recuperar. Quizás como porque te abandonaste un poquito porque estabas full fintoco, ¿no? Y porque no quería mirarlo tampoco. Ok, Porque sabía que si empezaba a mirar, no iba a Ya no, encontrar ya. como respuesta muy clara. entiendo. Y me fui dando cuenta que empecé a seguir mucho el mundo de la salud. Brian Johnson, Huberman, y el deporte era un denominador súper común. Como, si queréis vivir hasta los 100 años, tenéis que hacer deporte, tenéis que hacer Sí, deporte, claro. tenéis que hacer deporte. Y yo, el deporte no era algo que me acomodaba porque no me sentía bien cuando lo hacía, me daba un poco de susto. Mm. Y empecé muy de a poco. Y eso yo creo que es lo primero. Como uno es mejor que nada. Entonces me inscribí al gimnasio hace año y medio y de repente iba 20 minutos a caminar a la trotadora, pero iba toda la semana. Ok. Y empecé a subir la carga, empecé a subir la carga, empecé a subir la carga y ya me di cuenta que ya no estaba caminando, estaba trotando, estaba haciendo pesa, pero aún sentía que estaba este límite donde si le metía mucho más quizás me pasaba algo. Mm. Y por esas cosas de la vida conocí a la Nati en un evento y nos pusimos a conversar, hicimos clic al tiro porque ella era lanzadora de bala, yo la había visto entrenar muchas veces en el CAR, que es el Centro de Alto Rendimiento del Estadio Nacional, Sí. yo también entrenaba ahí y hacía disco, y teníamos harto tema en común, entonces obviamente, buena, cómo está la bala, cómo está el disco, empezamos a conversar y caché que ella estaba metido en esto, no tenía idea. Pocas personas en Chile, yo creo, conocen en profundidad, quizás los que te escuchan del podcast, puede que sí, porque es más un nicho que le interesa estos temas, pero tipo biohacking, Brian Johnson, longevidad Es muy poquita extrema, gente. es un nicho. Sí. Entonces,
la Nati empezó a hablar de esto, y no solamente que le interesaba, sino que estaba dedicada a esto, Sí, claro. y que tenía pacientes y una pseudoclínica de esto, con Claro. especialistas, donde ella buscaba todo lo que a ella le faltó como atleta de alto rendimiento, de que tenía un cuerpo médico donde el nutricionista te dice, come omega 3, pero el, qué sé yo, el kinesiólogo te dice otra cosa nada que ver, y quién lidera eso, y cómo hacemos que haya consenso entre los equipos, y cómo regulamos el cortisol con el ayuno, que tienen de repente, van en direcciones diferentes. Entonces ella vivió ese problema y me lo contó así. Y me dijo, yo como deportista olímpica necesitaba esto, nunca lo logré. Y ahora creé el servicio que a mí me hubiera gustado tener como deportista olímpica para que una persona como tú pueda tener una mirada integral de la salud. Y eso es también mi preocupación con el corazón, que yo Sí. sabía que mi tema no era netamente cardíaco. Había seguramente un tema hormonal, había seguramente un tema de nutrición, había un tema de psicológico, de estrés. Entonces yo sabía que si seguía indagando solo con cardiólogo, iba a terminar con un marcapaso puesto. Y si probablemente indagaba solo con un psicólogo, iba a terminar con algo que no me iba a dejar tranquilo de por sí. Entonces me metí a este centro, primer mes, en la fase 1, donde tú tienes cerca de 80 exámenes. Y mi tema era volver reintegro deportivo. O sea, quiero sentirme muy bien en la pega, quiero estar muy concentrado y quiero también poder volver a hacer deporte a lo loco, porque yo siempre me considero que yo tengo un animal deportista muy fuerte dentro. Y hicimos todos los exámenes del mundo del corazón para sacarme todos los miedos. O sea, los típicos ECG. eco-Doppler, test de esfuerzo, VO2 max, ese que corrís con la Sí. máscara en la trotadora a tope. Exámenes de sangre súper específicos para el corazón, exámenes que ni siquiera se procesan en Chile, que había que mandar fuera. Un mes en el fondo solamente mirando esto, acompañado obviamente de nutrición, acompañado de suplementación, acompañado de todo. Sí, claro. Cuento corto, Nico, esto partió en octubre del año pasado y hoy estamos a 21 de este año ¿Lleváis 2 meses, 3 meses? y llevo los 21 días del año haciendo deporte todos los días del año. Entonces pasé de susto al deporte a que hoy hago deporte Sí. literalmente todos los días de mi vida. Y alguien que nos escucha que no está metido en este cuento, pero efectivamente tú así 60, 80 exámenes, tenéis todos tus biomarcadores, sabéis cuáles son los que están en rango o no, pero lo entretenido es que de repente hay uno que está por tu edad, que dice, ok, esto está bien, pero tú decís, pero está abajo. ¿Por qué el hierro está tan abajo? ¿Por qué el fierro está tan abajo? Estoy en el rango, pero ¿por qué? Y la vitamina D, y de repente metí un par de suplementos, o así tal ejercicio, o salí a la calle a tomar sol, metí todos los biomarcadores en rango, y te sentís mucho mejor. ¿Cuál es el impacto en la vida del día a día? Es que yo sentí el cambio al mes y lo más heavy es cuando escucho a mi señora diciendo eso. Como escucho a mi señora diciendo, no, Cristóbal es otra persona desde hace 3 meses. ¿Qué ve tu señora? Lo del deporte es lo más Evidente. evidente de que es súper claro que alguien que pasa de ser sedentario a hacer deporte todos los días es un cambio Aquí heavy. este le pasó algo ya. Pero yo también sentí mucha... en mi forma de verlo, ¿vale? Pero yo siento que el ser humano cuando es joven tiene una tolerancia al estrés como un umbral de cuánto puede estresar a tu cuerpo, ¿ya? Entonces, imagínatelo como puedes llegar a nivel 20 de estrés máximo. Ese es tu umbral de estrés. Entonces, dormir mal le suma 5. Tomarte una cerveza le suma 7. ¿Su visita? Su pizza le suma 2. Y después ya, pero te mantenís dentro de los 20, así que no te pasa nada. Pero cuando te estás haciendo más viejo, ese umbral ya no es 20, es 19, 18, es 15, y después basta con que te tomís 2 cervezas y una pizza y al día siguiente te sentís terrible. Sí. Yo me sentía muy así, o sea, yo sentía que si un día dormía mal, mi día siguiente era terrible. O que si un día comía mal o comía muy tarde, me sentía al tiro inflamado, me sentía raro. Y lo que yo sentí fue que ese umbral creció mucho, muy rápido. O sea, Ok. lo que más lo noté fue en qué días que podía el sueño para mí es un intransable. O sea, yo duermo 7 horas al menos todos los días y si es necesario cambiar una reunión en la mañana, yo la cambio si es que me desvelo en la noche porque es algo que no estoy dispuesto a transar. Y ojalá nadie lo haga nunca. Pero me ha pasado algunas veces que por circunstancias de la vida sí me ha tocado trasnochar.
porque tengo que hacer una presentación, qué sé yo, al directorio, y bueno, me tocó una vez, trato que no sea mucho, pero cuando me pasa ya no me pasa nada, como si me pasaba hace 6 meses. Perfecto. Entonces, en ese tipo de cosas es donde lo empiezo a ver que si es que me desordeno un poco, no desarmo mi cuerpo, como si me pasaba hace un año. Entiendo. Lo de los umbrales lo encuentro estelar. Yo tengo 40, pues, weón. Y cuando veo a Lian, que tiene 24, 25, 24 de tener. 24, lo conocí como con 22, creo. Ian, el fundador de Examed, ya está afuera, CEO de Dropout Capital y un emprendedor muy, muy, muy activo, muy, muy motivado. Yo lo veo durmiendo 3 horas diarias. Sube su stories a Instagram a las 4 de la mañana programando, claro. Y después a las 7 en el gimnasio. Y yo digo, este cabrón chico, weón, maldita sea, weón, cómo tiene tanta energía. Esa energía se pierde, weón. Se pierde, po. Y el umbral va bajando. Yo lo mismo, a los 30 años empecé a hacer paracaidismo, empecé a hacer bicicleta, a hacer deporte, porque yo sentía y veía cómo el umbral bajaba, weón. Y cuando uno quiere ser un hombre productivo o una mujer productiva, si perdiste tu energía no tenés de dónde afirmarte. Ujú. Ok, ¿y qué vaya a hacer ahora que a la Nati la nombraron Bueno, ministra? la estaba ayudando harto a esta transición, a encontrar un nuevo CEO y un equipo que la pueda reemplazar, y ya eso está armado, está en marcha, y Buenísimo. hay buenas noticias ahí para 720. Lo bueno es que los clientes de Método 720 tenemos abogados, o sea, tienen abogados, está ahí tú, está el Diego Stevens, hay un buen grupo Hay de una gente. comunidad, y eso creo que es lo más choro, es cuando parte una comunidad de algo. Mm, Cuando partió Platanus, yo sí. sentía que era el nacimiento de una comunidad y yo quería estar ahí. Ahora yo siento que hay un nuevo orden mundial en cómo uno mira la salud y el bienestar en general. O sea, los cabros chicos están tomando mucho menos. Sí. Después del gimnasio, o sea, después del colegio se van al gimnasio, se toman su creatina, tienen una conciencia Sí, de la salud impresionante, sí. y con todo lo que se viene de ella, de que en algún minuto la IA y la AGI va a hacer que trabajemos menos, vamos a mirarnos al tiro nosotros. Y en la medida en que tengamos un camino claro de cómo sentirnos mejor, la gente va a tomar ese camino de forma súper agresiva. Sí. Y ya lo veo en mi grupo de amigos. O sea, mi grupo de amigos se mandan fotos todos los días, y estoy en el gimnasio y me estoy alimentando bien, y la creatina y cómo se suplementan. Hay un Mm, cambio. Y siento que 720 es el nacimiento, es la exageración de todo esto, sí. pero es el nacimiento de esta nueva comunidad, este nuevo movimiento de cómo queremos que sea la salud. Yo llevo rayado con temas de longevidad como 1 año y medio o 2. Yo dejé de tomar hace 3 años, dejé de fumar hace 3 años y voy con este proceso. Me hice keto hace 4, entonces como que estoy investigando hace mucho rato esto, pero estoy re solo, weón, así que yo creo que les voy a pegar un grito a los 720 para ver si Bacán. busco compañía, Eso. weón. Para terminar, ¿qué le recomendaría a un cabro 17 años, 18 años que está por salir del colegio? En lo profesional, por supuesto. Quizá un poco polémico. Yo hoy día creo que el único valor que la universidad tiene es la chapita. Si yo tuviera 17 años, entraría a la universidad, pero me saldría al toque. Y porque creo que obviamente cuando querí buscar pega, el saber que alguien logró entrar a una buena universidad, a una buena carrera, me dice, ok, esta persona tiene cierta consistencia, puede ponerse metas exigentes y cumplirlas. Pero yo creo que hoy con la guía el valor de la U es súper bajo, salvo que necesitís ser quizás doctor, pero no sé cuánto le queda a los doctores tampoco. Claro, cuando necesitáis una licencia para poder operar y necesitáis la certificación, el Pero en algún título. minuto como sociedad le damos, hoy suena súper lejano, pero en algún minuto como sociedad le vamos a dar esa licencia a la IA en la medida en que demuestre que lo hace mejor que lo humano. Pero les recomendaría, si quieren emprender, eh, creo que tenemos muy poco tiempo. O sea, Ok. creo que el humano tiene menos de 10 años para poder emprender. Después es súper difícil que le podamos ganar como humanos al menos en el mundo tecnológico, a la inteligencia. Y buscaría, de nuevo, los problemas que no son obvios, los problemas incómodos. Mm. ¿Por qué? Porque hoy está todo el mundo hablando de hagamos copilots para el trabajo, hagamos el agente que te ayuda a programar. Mm. Estamos todos súper enfocados en lo obvio que se puede hacer con IA o con tecnología. Y yo pienso que hay que mirar los lugares no obvios. ¿Cuáles son los lugares no obvios? Lo que hablábamos recién.
En algún minuto las IAs van a operar, en algún minuto las IAs van a poder gobernar, en algún minuto las IAs van a poder hacer cosas que hoy la gente me va a escuchar y decir, este loco está No, dale, por está favor. loco. Pero yo creo que si miráis esos espacios, vaya a ser el primero en el mercado porque nadie más lo está mirando. Entonces trataría de mirar esos, como Peter Thiel dice, como lugares más contrarian, donde si tú dais tu opinión, el mundo vaya a decir que estés rayado, buscaría esos espacios. Si no estuviera haciendo FinTok, ¿qué estaría haciendo? Danos idea. Como request for startups Sí. De nuevo, si es que yo digo algo ahora, una idea de negocio, probablemente estoy tan metido en FinTok que probablemente es una muy mala idea y voy a dar una idea que ya está súper crowded, con mucha gente encima, pero me gusta más el framework de mirar espacios que no son obvios y tener esa mentalidad de que ojalá cuando digáis lo que estáis pensando, la gente diga que estáis un poquito loco. Corta. O sea, si estáis locos, está bien. No siempre, porque ser contrarian y no tener la razón no tiene ningún valor. Po. Puta, ¿quién decía esta weá? Charlie Munger, que en paz descanse. ¿Cachai quién es Charlie Munger? ¿No? El socio de Warren Buffett. ¿Ya? Es realmente el sabio de Warren Buffett. Warren Buffett Charlie, cuando dice... Charlie. Sí, Charlie. Warren es el CEO. Sí. Charlie hacía la pega. Y Charlie falleció con 99 años, casi a punto de llegar a 100 años. Hace poco. Y Charlie Munger decía que, a pito de Elon Musk, que Elon Musk es un contrario, po, y está medio piteado y está loco. Decía, el problema de trabajar con gente loca es que te cansan mucho, es muy duro, es jodido. Yo no estoy dispuesto a trabajar con esa gente. Ellos invierten en Coca-Cola. Pero el problema que tienen estos locos es que de repente la pegan. Son los menos, y por eso yo no trabajo con ellos. Pero a veces la pegan. ¿Te hace sentido? Totalmente, eso es. De nuevo, no sirve ser un contrarian si es que no tenéis la razón. El problema es que la mayoría no la va a tener. Está bien, pues, pero ese es el ejercicio que hay que hacer. Ok. No, está bueno. Y lo otro es, hoy algo que yo pregunto en FinTok para todos los roles de ingeniería, sea programador, operaciones, es muéstrame algo que hayas hecho en tu tiempo libre. Quiero ver un Lovable, quiero ver algo con N8N, quiero ver alguna automatización. Hoy es tan fácil que en verdad si es que no tenéis la capacidad, o sea, el tiempo no es una excusa. Yo si hace 5 años te hacía esta misma pregunta, oye, muestra algún proyecto, puta, la pega, los estudios, lo entiendo. Hacer un proyecto chico igual te requería un par de meses. Hoy es literalmente 1 hora, 2 horas máximo, hacer algo decente en Lovable. Entonces para mí que alguien no se haya dado el tiempo, una tarde en su vida, a sus 20 y pocos años, donde uno debería ser muy curioso y cuestionar el mundo y criticarlo y proponer mejoras, y que no haya hecho eso es imperdonable. Y hoy día no acepto a nadie que no haya hecho algún proyectito de esa naturaleza. Entonces le recomendaría a cualquier persona que tenga 17, 18 años que se hagan su herramienta, aunque exista una herramienta para hacerlo, pero el solo ejercicio de hacerlo por ti mismo te abre la cabeza brutalmente. Ok. Cabros de 25 años, ¿escucharon, weón? No sean pajeros, weón. Es que eso es, bueno, es negligencia no hacerlo. Exactamente, estoy de acuerdo. Querido, estamos un poquito pasados. Muchas gracias por venir. ¿Dónde te encontramos? ¿LinkedIn quizás? LinkedIn. Mi Instagram es abierto, no publico tanto. Pero ya lo abriste. @grifero, sí estoy... ¿Vaya a empezar a hacer videitos? ¿A trabajar tu marca personal? Quiero hacer cosas con IA. Ok. Me gusta todo el tema. No he hablado mucho de eso, pero por ahí va la cosa. Espectacular. Entonces, Cristóbal Grifero en LinkedIn, en Instagram, fintalk.com. Sí. Nada. No, FinTok solo. En Instagram. En Instagram, @fintalk. @fintalk. Y fintalk.com, la página web para el que quiera trabajar con este sistema operativo de pagos. Ya pues, dejémoslo hasta acá. Gracias, Nico. Gracias por venir. Tremendo. Te pasaste. Muchas gracias. Adiós. Si te gustó el episodio, lo único que te pido es que lo compartan con un amigo, que me des like y que te suscribas, ya que es la mejor forma de seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.